Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Migurumis Castillo. Hoy tenemos un video muy especial y muy pedido por todos ustedes. Por fin he reunido en un solo lugar todas las partes para tejer paso a paso a nuestra querida muñeca Sofía, desde el inicio de sus pies hasta los detalles finales de su cabello y accesorios. Si te perdiste alguna parte o simplemente quieres tener toda la guía completa para tejer a tu ritmo, este es el momento perfecto. Prepara tu aguja, tus hilazas favoritas y mucha ilusión. Ahora les voy a dar la lista de materiales para realizar este diseño. Vamos a hacer desde el cuerpo base, los detalles de su rostro, su cabello y todo el outfit que está puesto. Empezamos con, en cuestión de todos los estambres que vamos a mencionar ahorita, es de grosor de 2 milímetros y vamos a utilizar un crochet de 1.75, ¿ya? Entonces en estambres vamos a utilizar color piel, ¿no? Este color azul, que se parece como mucho a jean, para su mameluco. Color nuez para el filo de su mameluco. Color negro para sus zapatos. Negro y blanco para sus zapatos y también para su blusa, ¿no? Para su cabello, este tono ladrillo para el cabello, eso sería en tonos de estambre, y color amarillo para sus vinchitas, ¿no? Y el detalle de aquí de las margaritas. En cuanto a los ojitos pueden de ser de 8 milímetros a 1 centímetro de diámetro, estos ojitos de aquí. Estamos utilizando ya, aparte, ¿cómo es? Hilo sintético plateado, que es este mismo de acá, miren. Es de 1 milímetro de grosor, más o menos. Necesitamos también para los cordones, un par de botoncitos para aquí y otros botoncitos también para el lado de acá, para los lados. Estos miden como unos 8 milímetros aproximadamente de diámetro, ¿no? Estoy utilizando un estambre de color café oscuro de 1 milímetro de grosor para hacer las cejas, el detalle del párpado y sus pestañas y esta parte de acá. Lo blanco es hecho con el mismo estambre de aquí, ¿no? Eso. Y el único hilo de bordar que estoy utilizando es para la boca, este delgadito que es café clarito. Utilizamos pintura textil para el rubor de sus mejillas y las rodillas. Eso sería en cuanto a los materiales. Sí, también me estaba olvidando. Y un pedacito de cartón. Es más o menos de unos 2 milímetros de grosor. Puede ser también un plástico para dibujar este contorno de los zapatitos. Miren, y nos quede las suelas un poco más firmes. Y lo básico: relleno, silicona caliente, aguja lanera, separador de vueltas, tijeras. Eso sería todo en cuanto a los materiales. Y bueno, vamos a continuar. Para desactivar los subtítulos que miras aquí, vas a dar clic en la pantalla y te va a salir una ruedita en la parte superior derecha. Le vas a dar clic en esa ruedita y luego se te va a abrir esta pestaña. Donde dice abajo de velocidad y reproducción, abajo está español, hay una flechita, le das clic ahí, a esa flechita. Y aquí puedes tú traducir al idioma que desees o simplemente donde dice desactivar subtítulos le das clic y mira, a ti ya no te salen nada de subtítulos. Bueno, vamos a utilizar un ganchillo, como les dije, de 1.75 milímetros y vamos a iniciar realizando pues la cabecita. Para ello vamos a realizar un anillo mágico, miren, de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar este anillo mágico. Ahorita que me miro en la cámara me veo que aquí, de lo que ayer me quemé cocinando. Ahorita recién me veo. Como cuando uno hace tan rápido las cosas, a veces ni se da cuenta de que se ha quemado, de que se ha cortado, de todo, miren.
Bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer un punto bajo. En la siguiente vuelta vamos a hacer un aumento, perdón. Vamos a hacer una fila de aumentos, o sea, 2 puntos bajos en un mismo punto. Entonces voy a hacer 6 aumentos. Ya hice 1. Y 6. Y aquí yo ya tendría 12 puntos, porque al iniciar hicimos 6 puntos en un anillo mágico, que es este de aquí. Luego hicimos aumentos, entonces un aumento en cada puntito serían en total 12 puntos, ¿no? Ahora sí vamos a iniciar con la siguiente vuelta y para ello vamos a hacer un punto bajo. Y aquí pues ya vamos a comenzar, vamos a poner ya el marcador, separador de vueltas, ¿no? En el primer punto que hicimos de ahorita. En el siguiente punto, o sea, en el segundo punto, yo voy a hacer un aumento. Entonces, yo voy a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vueltita y pues hasta ahí ya tenemos 18 puntos, ¿no? Vamos a continuar, vamos a la siguiente vuelta y vamos a iniciar realizando un punto bajo, ¿no? En el siguiente punto voy a hacer otro punto bajo y en el tercer punto voy a hacer un aumento. Entonces voy a repetir este patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a continuar. Vamos a la siguiente vuelta a realizar un punto bajo. Ponemos el separador. Hacemos, ya hice un punto, vamos, 2 puntos, 3 puntos, estoy haciendo un punto en cada punto. Y en el cuarto punto vamos a hacer un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos ya 30 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto. Voy a hacer ahorita un punto. En cada punto estoy haciendo ya. Hice 1, vamos, 2, 3, 4 y en el quinto punto sería un aumento. Entonces voy a hacer el patrón de 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora vamos a continuar. Vamos a hacer un punto bajo. Ponemos el separador de vueltas y voy a tejer un punto. En el siguiente punto vamos 2, 3, 4, 5 y en el sexto punto hacemos un aumento, ¿no? Vamos a repetir este patrón de 5 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntos, ¿no? Ahora sí, vamos a continuar, vamos a hacer un punto bajo, vamos, en el siguiente punto 2, vamos 3, 4 y así vamos en cada punto 5, 6 y en el séptimo punto sería un aumento de puntos bajos. Y vamos a hacer este patrón de 6 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 48 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a tejer 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el octavo punto un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 7 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 54 puntos. Vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto bajo. Dos puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, 6 puntos, 7 puntos y 8 puntos. Y en el noveno punto vamos a hacer un aumento.
Y vamos a repetir este patrón de 8 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 60 puntos. Ahora vamos con la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto. Vamos a poner el separador de vueltas. Vamos a hacer 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, 5, 5, 6 puntos, 7 puntos, 7, 8 puntos, 9 puntos y en el 10º punto vamos a hacer un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 9 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer toda esta vuelta y hasta ahí tenemos 66 puntos. Ahora vamos a tejer un punto en cada punto, estos 66 puntos, y vamos a levantar 12 vueltas de altura. Listo, miren, yo ya terminé de hacer mis 12 vueltas de altura. Miren, así ya me creció la cabecita. Bueno, ahora sí vamos a hacer la siguiente vueltita. Déjenme revisar mis apuntes. Ya, vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 5. Luego vamos a hacer 7 aumentos. 1, 7. Ahora vamos a realizar 10 puntos bajos. 1 y 10. Y volvemos a repetir 7 aumentos de puntos bajos. 1, y 7. Y finalmente nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto hasta llegar al final de la vuelta. En total nos debe salir aquí 37 puntos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis últimos puntos que me faltaban tejer, los 37 puntos. Y aquí terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 80 puntos. Porque hicimos en total 7 aumentos aquí, 7 aumentos acá, en total 14 aumentos. Y como teníamos 66 puntos anteriormente, más 14, serían 80 puntos. Si tú eres en cambio de las personas que colocas los ojitos antes de cerrar la cabecita para poner la seguridad atrás, pues te voy a explicar en este punto, ¿ya? ¿Cómo lo vas a colocar? Ya. Primero, tú vas a encontrar aquí. Estos son los aumentos que hicimos, ¿no es cierto? Hicimos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 puntos y aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 aumentos. De este grupo de aumentos a este otro grupo de aumentos tenemos 10 puntos de separación. Entonces vamos a encontrar el centro, que serían 5. Cuentas 1, 2, 3, 4 y 5. Este es el quinto y vas a subir 1 y 2 filas. Vas a colocar en esta fila, como esta es la mitad aquí, ¿no es cierto? Los ojos van a tener 6 puntos de separación, ¿ya? Entonces le voy a girar así el tejido. Aquí es la mitad, ¿ya? Entonces, como van a tener 6 puntos de separación, tú vas a recorrer de este lado 1, mira, 1, 2, 3 y 4 y colocas el ojo para que se vea 3 puntos libres, porque si tú solamente recorres, obviamente el ojito, mira, aquí le voy a sacar aquí le colocas el ojo, mira, para que se vea 1, 2 y 3 del centro. Y luego vas a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y vas a colocar aquí el otro ojo, ¿no? Entonces colocas aquí el otro ojito. Entonces, déjame ponerle el otro ojito para que ustedes puedan mirar. Si tú colocas de esta manera como yo te estoy indicando, mira, vas a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos visibles, ¿ya? Entonces, ahí tú vas a colocar los ojos y obviamente le pones las seguridades. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es vueltas de altura. Y vamos a hacer en total 4 vueltas de altura de estos 80 puntos. Listo, miren, yo ya terminé de realizar
estas 4 vueltas de altura de los 80 puntos. Miren, aquí ya se formó las mejillitas, miren, se está formando el perfil. Ahora vamos a iniciar con las vueltas de disminución. Vamos a empezar a cerrar ya la cabecita, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un punto. Vamos aquí a tejer 11 puntos. 2, 11 y una disminución. Y vamos a repetir este patrón de 11 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final nos van a sobrar 2 puntos y en estos 2 puntos vamos a hacer una disminución. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y como les decía, nos va a sobrar 1 y 2 puntos. Y en esos 2 puntos yo voy a hacer una disminución. Miren, así, de esta manera. Y aquí déjenme ver, nos quedarían 73 puntos, ¿no? Ahora vamos a la próxima vuelta y vamos a hacer 10 puntos bajos. Voy a hacer 1 y 10. Y aquí voy a hacer una disminución. Y voy a repetir este patrón de 10 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar solo un puntito y ese puntito lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 67 puntitos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer 9 puntos bajos. Vamos, 1 y 9 puntos. Y vamos a hacer una disminución. Y este patrón de 9 puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar este puntito y este lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 61 puntos. Ya estamos cerrando de a poco. Vamos a continuar y vamos a hacer 8 puntos bajos. Aquí voy a hacer un punto. Vamos, 2 y 8 puntos. Y vamos a hacer una disminución invisible. Y este patrón de 8 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar este punto y este lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 55 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer 7 puntos bajos. Aquí voy a hacer 1, 7 y una disminución. Y vamos a repetir este patrón de 7 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 49 puntos. Ahora sí, seguimos realizando las vueltas de disminución y vamos a hacer en total aquí 6 puntos. Ya hice 1 y 6. Y vamos a hacer una disminución. Y vamos a repetir este patrón de 6 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final nos va a sobrar un punto y ese los vamos a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 43 puntos. Ahorita vamos a hacer una pausa porque vamos a rellenar, pero solo le vamos a rellenar hasta aquí, hasta la mitad. Nada más. Luego, a lo que cerremos un poquito más, continuamos pues cerrando esta parte para que no se nos abra mucho los puntos, ¿ya? Entonces vamos a rellenar solo hasta aquí. Listo, miren, ya le rellené, como les dije, hasta la mitacita nada más. No rellenen mucho, o sea, no le hagan que esto ceda porque se abren los puntos, solamente hasta que, miren, dé la forma. Nada más, ¿no? Bueno, vamos a continuar y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer aquí. Y vamos a hacer 5 puntitos, ¿ya? 1 y 5. Y una disminución.
Y este patrón de 5 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar este puntito y ese lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 37 puntos. Ahora sí vamos a la siguiente vuelta y vamos a tejer 4 puntos, 4 puntitos. Listo. Aquí voy a hacer 4 puntos. Voy a hacer 4 puntos bajos y una disminución y eso lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 31 puntitos. Ahora, la siguiente vuelta que vamos a hacer es 3 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final nos va a sobrar un punto y ese punto lo vamos a tejer normalmente. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos ya 25 puntos, ¿no? Si ustedes aquí en este punto quieren ir ya rellenando, lo pueden hacer. Pueden ayudarse de pinzas. Yo me ayudo mucho de unas pinzas para poder rellenar. Ya les voy a indicar cuáles. Estas pinzas de aquí, miren. Son unas pinzas que tenía ahí en las herramientas, entonces es mejor así. A veces como que cuando está el tejido más cerradito, meterle y a veces le forzamos. Si ustedes aquí en este punto desean ya irle rellenando, lo pueden hacer. Yo me voy a esperar a la próxima vuelta para rellenar. Y aquí pues vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución, pero solo lo vamos a repetir 5 veces. Al final nos van a sobrar 5 puntos y ya les voy a indicar qué hacer. Primero repitamos 2 puntos bajos y una disminución 5 veces. Listo, miren, ya repetí 2 puntos bajos y una disminución 5 veces. Al final me sobran 5 puntos. Y aquí van a hacer una disminución, un punto bajo y una disminución. Y listo, miren, aquí ya terminé de hacer esto y hasta ahí tenemos ya 18 puntos. Y aquí ya terminamos de hacer las vueltas de disminución. Y yo aquí voy a proceder a rellenarle, como les dije, despacio con esta pincita. Le voy a ir metiendo todo el relleno en esta parte de aquí para que vaya dando esa forma. No rellenen mucho para que no se les abra los puntos. De igual forma aquí ya le cortan nomás la hebra. No necesitamos dejar hebra larga ya. Aquí simplemente le cortan. No, le pueden hacer aquí una cadenita al final para que no se zafe y nada más. Y esto quedaría dentro. Entonces vamos a rellenar. Y listo, miren, ya le rellené. Como pueden ver, miren, aquí le dejé siempre el espacio que va a meterse aquí el cuellito. No rellenen mucho para que no se abran los puntos. Miren, aquí no se mira ningún punto abierto. Y también ayuda bastante cuando uno ya al final le rellena de la mitad para abajo, miren. Para que no se nos abran mucho los puntos. Entonces, miren, así nos queda la cabecita. Miren este perfil muy coqueto. Listo, miren, ahora vamos a hacer los bracitos. Este es los bracitos que vamos a hacer. Yo ya hice uno, ya les voy a replicar porque los dos son totalmente iguales. Bueno, vamos a continuar con el estambre de color piel. Y para ello vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. Déjenme acomodar esto de acá. Un anillo mágico de 6 puntos bajos. Entonces, dentro de este anillo vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar el anillo mágico. Así, miren, de esta manera. Para luego hacer aquí unos aumentos. Vamos a hacer aumentos. Vamos a realizar 6 aumentos. 1, 6. La siguiente vuelta que vamos a hacer es un punto bajo y aquí ya empezamos a colocar lo que sería el separador de vueltas. Vamos a hacer un punto bajo, pongo el separador. En el siguiente punto voy a hacer un aumento. Y voy a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de altura de estos 18 puntos.
Listo, miren, ya terminé de hacer mis 3 vueltitas de altura, ¿no? Tenemos 18 puntos, recuerden. Ahora vamos a tejer 9 puntos, solo 9 puntos. Ya hice 1 y 9. Ahora vamos a hacer este dedito de aquí y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer en un solo punto 3 medios puntos altos, en un solo punto, o sea, un triple aumento de medios puntos altos. Voy 2, miren, cojo lazada, cojo otra vez lazada y tejo. Hice 3 medios puntos altos en un solo punto. Y ahora me voy a ir tejiendo normalmente estos 8 puntos bajos. Vamos, 2 y 8. Ahora iniciamos la nueva vuelta. Y vamos a tejer nuevamente aquí. A ver, en esta de aquí nos tocaría hacer, a ver, déjenme ver. Sí, 9 puntos. Vamos a hacer 9 puntos bajos. Ponemos el separador y voy a hacer 9 puntos. 1 y 9. Y aquí me topo con los 3 medios puntos altos que hice en un solo punto. Entonces voy a hacer una disminución triple. Entonces cojo así, como que voy a hacer un punto bajo y me quedo a medias. Luego vuelvo a ingresar en el siguiente punto y me quedan 3. Me ingreso en el siguiente punto y me quedan 4. Cojo lazada y tejo esos 4. Y luego me voy tejiendo normalmente estos 8 puntos bajos. 2 y 8, ¿no? Entonces, miren, aquí hicimos el dedito. Le pueden ir sacando con cualquier cosita que tengan. Déjenme ver. Puede ser con la punta de la tijera incluso. Le empujan un poquito así, miren, para que salga la puntada. Miren, que salga el dedito. Y ya. Y ahí estaría el dedito. Vamos a continuar tejiendo. La próxima vuelta que vamos a hacer es una disminución. Vamos a hacer una disminución. Hacemos una disminución. Ponemos el separador de vueltas. Ahora vamos a hacer 7 puntos. 1 y 7. Ahora voy a hacer una disminución. Ahora voy a tejer 5 puntos bajos. 1 y 5. Y al final voy a hacer una disminución. Así, miren, de esta manera, ¿no? Hasta aquí ya tendríamos 15 puntos, ¿no? 15 puntos bajos. Ahora vamos a iniciar la nueva vuelta y vamos a tejer 6 puntos bajos. Voy a hacer mi primer punto. Voy a poner el separador de vueltas y voy a tejer 6. Ya hice 1. Y 6. Ahora voy a hacer 2 disminuciones juntitas, 2 disminuciones seguidas. Voy a hacer 1 y 2. Aquí está la otra. Y 2 disminuciones juntitas. Ahora me voy tejiendo normalmente estos 5 puntos bajos. 1, 5 puntos bajos, ¿no? Y hasta ahí tendríamos 13 puntos, ¿no? Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a iniciar realizando un aumento de puntos bajos. Vamos a hacer un aumento de puntos bajos y voy a poner el separador de vueltas en el primer punto que hice del aumento, aquí, ¿no? Y luego me voy a ir tejiendo normalmente estos 12 puntos. Anteriormente yo tenía 13 puntos. Ahorita hice un aumento y voy a irme tejiendo normalmente estos 12 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de tejer mi aumento y luego hice 12 puntos bajos. Ahora, aquí en total yo tendría 14 puntos.
Ahora lo que voy a hacer son vueltas ya de altura. Miren, ya terminé de tejer esta parte, voy a hacer vueltas de altura. Antes de hacer las vueltas de altura le voy a rellenar un poquito, no mucho, miren, es un poquito nomás que vamos a rellenar. Entonces voy a empezar a rellenar aquí un poco y luego sigo tejiendo las filas de altura. Y en total aquí voy a hacer 25 filas de altura. 25 filas de altura de estos 14 puntos bajos. Si te está gustando este contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar la campanita. Y listo, miren, ya terminé de tejer mis 25 filas de altura y aquí simplemente cortamos la hebra porque no necesitamos hebra realmente para poder unir, porque esto va luego ya unido con el cuerpo. Y miren, así nos quedan los dos bracitos. Le rellené poquito, nada más, no le relleno mucho. Miren, aquí nos quedan ya los dos bracitos, ¿no? Están del mismo, miren, del mismo tamaño, ¿no? Iguales los brazos. Entonces ustedes van a hacer estos dos bracitos antes de hacer el cuerpo. Y ahorita vamos a realizar lo que sería, miren, las piernitas. Esta es la piernita. Bueno, yo este patrón me basé en el pequeñito que hice, me basé en ese, utilizando como una regla de 3. Bueno, más adelante les debo ese video realmente. Les debo un video de cómo utilizar un mismo patrón, utilizando el mismo grosor de estambre, todo eso, el mismo crochet, pero transformarle para que se haga más pequeño el patrón, utilizando una regla de 3. Bueno, yo les debo ese video. Desde la otra vez les dije que les iba a subir, pero ya me voy a poner para ver cómo les subo, para que ustedes puedan adaptar así sus patrones, porque a veces los clientes pues nos piden tal figura, pero de tal tamaño. Entonces a veces como que no podemos, pues queremos tener justo el patrón que sea de esa medida. Entonces nosotros podemos adaptar. Entonces lo que yo hice fue eso. Primero hice el patrón pequeño y de ese patrón saqué este patrón más grande. O pueden hacer viceversa, de un grande sacar un pequeño. Y bueno, vamos a hacer esta piernita. Bueno, vamos a continuar y vamos a hacer las piernitas, ¿ya? Y para ello pues es el procedimiento básicamente del muñequito base que hicimos en el anterior video, el que salió pequeño, el de 18 centímetros. Es el mismo proceso, pero obviamente cambian, debemos hacer mucho más puntos y todo eso, pero es el mismo proceso. Bueno, vamos a hacer 8 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Vamos a hacer en la segunda cadena, contando desde el ganchillo, porque la primera no se teje, vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y le vamos a poner el separador de vueltas en el primer punto que hicimos de ese aumento. O sea, en el primer puntito. Ya. Listo. Ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. O sea, un punto en cada cadenita. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en la última cadenita vamos a hacer 4 puntos en la misma cadena. 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Hicimos 4 puntos en la misma cadena. Ahora vamos a tejer al lado contrario de las cadenas. Y vamos a aprovechar para ir perdiendo esta hebra, ¿ya? Y vamos a hacer 5 puntos. O sea, un punto en cada punto. Vamos, 2, 2, 2, 2, 3, 4 y 5. Y en el último puntito vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Miren, aquí estamos perdiendo esa hebra, ¿no? Miren, así ya nos quedó la primera vuelta. Jalamos esta hebrita como para que se cierre. Miren, este huequito que sabe quedar aquí, lo jalamos, ¿ya? Y continuamos perdiendo esa hebra, ¿no? Vamos a la siguiente. Aquí ya se me acabó el estambre, ya le voy a unir con el otro. Bueno, vamos a la siguiente y vamos a hacer un punto bajo. Donde estaba el separador, donde pusieron el separador, ahí vamos a hacer un punto bajo. Y voy a aprovechar y sigo perdiendo esta hebra. Aquí hago un punto bajo y voy a poner el separador de vueltas.
Y en el siguiente punto yo voy a hacer, que sería aquí, un aumento. Entonces, hice un punto bajo y un aumento, ¿cierto? Ahora voy a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 3, ¿no es cierto? Aquí le voy a cortar ya esta hebra que estoy perdiendo. La voy a cortar. Y miren, aquí se me acabó el estambre. Le voy a... Estábamos 3 creo puntos, ¿no? Voy a unir con el nuevo estambre. Voy a unirle aquí con el nuevo estambre. Déjenme encoger. Listo, ya le uní el nuevo estambre. Teníamos que hacer 5 puntos. Ahorita tenemos hecho 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a repetir un punto bajo y un aumento y lo vamos a repetir 2 veces. Aquí ya hice la primera vez. Y luego hacemos la segunda. Un punto bajo y un aumento. Ahora volvemos a tejer 5 puntos bajos. 1 y 5. Al final me quedan, miren, 2 puntos y voy a hacer un punto bajo y un aumento. Y ya terminamos de hacer esa segunda vueltita, ¿no? Ahora, hasta aquí tendríamos ya 22 puntos. Ahora vamos a hacer 6 vueltas de altura de estos 22 puntos. O sea, vamos a tejer un punto sobre punto y vamos a hacer 6 vueltas de altura. Listo, miren aquí, yo ya terminé de hacer mis 6 vueltas de altura, ¿no? Recuerden que tenemos 22 puntitos, ¿no? Ahora sí, vamos. Les cuento que este estambre, miren, aquí justo tengo la etiqueta del estambre que sé comprar y se me ha roto aquí. Esta es, les quería indicar, Naco Denim Sport. Y miren, a mí sí me gusta esta composición, la verdad. Aunque no es 100% algodón, pero es 60% algodón, cotton y 40% acrílico. Y realmente es muy suavecito y no tiene pelusa. Miren, que sé comprar yo aquí en el Ecuador. En realidad sé comprar en Quito. Yo vivo en Tulcán, que está como a 5 horas de Quito. Entonces, como ya se me acabó, y vienen varios colores, miren. Se me acabó esta. Entonces me tocó pedir un poco más. Me mandé a traer esas. Pero me estaba diciendo el señor que va a venir otra versión, que es la misma composición, pero va a decir Naco Cotton. Entonces vamos a probar ya en los próximos tutoriales la nueva versión. A ver qué tal. Bueno, eso nomás les quería comentar. Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a seguir pues tejiendo. Nos tocaría hacer, a ver dónde me quedé. En 6 vueltas. Ya. Entonces, miren, aquí, estando aquí, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo voy a hacer aquí, vamos a tejer aquí 9 puntos. Verán, estamos así, ¿no es cierto? Terminamos así la vuelta, número 6. Vamos a girar el tejido así y vamos a tejer estos 9 puntos así. 1, 2 y 9, ¿no? Giramos nuevamente el tejido. Vamos a hacer una disminución normal. Así, miren, quedan 3. Tomo la lazada y hago la disminución. Y tejo normalmente estos 7 puntos. 1 y 7. Este es como apretadito el último punto. 7. Giro el tejido. Nuevamente voy a hacer una disminución. Miren. Cojo 2 puntos y hago uno solo. Voy a tejer aquí, me tocaría hacer 6 puntos. 1 y 6 puntitos aquí. Giro. Nuevamente voy a hacer una disminución. Miren. Y voy a hacer 5 puntos. 1 y 5. Giro el tejido. Voy a hacer de nuevo una disminución
y voy a tejer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Miren, entonces giro el tejido, voy a tejer 2 puntos ahora, 1 y 2 puntos. Me voy a saltar un punto y voy al siguiente tejiendo 1 y en el siguiente 2. Y aquí yo ya tendría 4 puntos, ¿no es cierto? Porque hice 2 puntos, me salté un punto que no tejí y 2 puntos serían 4 puntos, ¿no es cierto? Listo. Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Entonces yo tendría aquí ya 4 puntos que hice, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir tejiendo en estas partes de aquí. Miren, vamos a sacar aquí en este lado 5 medios puntos altos aquí. Entonces nosotros vamos a dar la puntada aquí, miren, si ven que aquí se forma como unas franjitas, una franja, otra franja y otra franja. Voy a darle aquí el primer medio punto. En este filito de aquí hago 1, en la mitad de este hago 2, en este filito 3, en la mitad 4 y en este filito 5. Entonces voy a hacer 5 medios puntos altos. Cojo lazada, me introduzco aquí, miren, y tengo 3, cojo lazada y tejo. Este va a ser el inicio de vuelta. Voy a poner aquí el separador de vuelta. Ya hice 1, vamos 2, vamos 3, 4. Estoy haciendo medios puntos altos y 5, miren, ¿no? Ahora miren, aquí se mira como un huequito en la esquina. En ese huequito yo me voy a pinchar y voy a hacer un punto bajo. Y me voy a ir tejiendo 15 puntos. Si no, déjenme ver. Sí, 15 puntos bajos. Hice aquí, miren, aquí ya me topo con las cadenitas. Y aquí es más fácil. Voy 2. Y el 15 es igual en la esquinita, miren. El número 15 aquí, en ese huequito de la esquinita. Ahora voy a hacer lo mismo que hice acá. Me voy tejiendo hasta llegar aquí 5 medios puntos altos. Me voy tejiendo, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Miren así. De esta manera, déjenme ver mis apuntes. 5 medios puntos altos, ¿no? Ya. Y ahora me paso a la parte de acá. ¿Se acuerdan que tengo 1, 2, 3, 4 puntos? Aquí voy a hacer 4 medios puntos altos. Entonces, con los 5 que hice aquí, 4 acá, serían en total 9, ¿no? Entonces, ya hice 5. Vamos a coger aquí este punto. 5, 6... 7, 8 y 9. 9 medios puntos altos, miren, así nos tiene que estar quedando, ¿ya? Vamos a la siguiente vueltita. Vamos a la siguiente vuelta y aquí deberíamos tener ya en total... déjenme ver cuántos puntos, 29 puntos, sí, ¿no? 29 puntos deberíamos tener. Ya, ahora vamos a continuar y nos vamos a ir tejiendo nuevamente 5 medios puntos altos. Hago 1, y 5. 5 medios puntos altos. Ahora voy a hacer una disminución, miren. Voy a hacer una disminución y luego me voy a ir tejiendo 11 puntos. 1 y 11. Ahora voy a hacer otra disminución. Aquí voy a hacer otra disminución. Así, miren, de esta manera. Y finalmente, recuerden que aquí hicimos puntos bajos y ahora acá voy a hacer 9 medios puntos altos hasta llegar al final de la vuelta. Listo, miren. Ya hice mis 9 medios puntos altos y hasta ahí tenemos 27 puntos, ¿no? En total.
Ahora, lo siguiente que vamos a hacer son 7 puntos bajos y una disminución. Vamos a hacer ese patrón. Ahorita voy a tejer 7 puntos. 1, 7 y una disminución. Y este patrón de 7 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos, ¿no? Vamos a hacer la siguiente vuelta y vamos a iniciar con una disminución. Vamos a hacer una disminución y colocamos el separador de vueltas. Así, miren, de esta manera. Ahora nos vamos a ir tejiendo 18 puntos bajos. Solo hasta 18. Listo, miren, ya tejí los 18 puntos y al final me sobraron 4 puntos. En esos 4 puntos yo voy a hacer 2 disminuciones. Entonces aquí voy a hacer 1 y 2 disminuciones. Recuerden que las disminuciones que estamos haciendo ahorita, estas de aquí, siempre deben quedar atrasito en el talón, miren, ¿no? Para que vaya dando esa formita, ¿ya? Ya hice entonces 2 disminuciones y hasta ahí tenemos 21 puntos, ¿no? Ahora vamos a iniciar la nueva vuelta haciendo un punto. Vamos a poner el separador de vueltas y nos vamos a ir tejiendo 2 puntos. Ya hice 1, ahora voy 2 puntos. Ahora voy a hacer una disminución. Así, miren, de esta manera, una disminución. Ahora voy a irme tejiendo 13 puntos bajos, solamente hasta 13. Listo, miren, ya terminé de hacer los 13 puntos que les dije. Al final me sobran 4 puntos y aquí voy a hacer una disminución. Y luego voy a tejer normalmente estos 2 puntos. 1 y déjenme ponerle bien el pie. 1 y 2, ¿no? Y 2. Listo. Ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos 19 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer 3 puntos. 1. Ponemos el separador de vueltas. 1, 1. 2. Y 3. Ahora voy a hacer una disminución. Así, miren, de esta manera. Y luego me voy a ir tejiendo 9 puntos. Solo hasta 9. Listo, miren, ya tejí mis 9 puntos y me sobran 5 puntos. En estos 5 puntos yo voy a hacer una disminución. Y luego voy a tejer normalmente estos 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos, ¿no? Y hasta ahí tendríamos 17 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura, o sea, vamos a tejer un punto en cada punto y vamos a hacer 2 vueltas de 17 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltitas de altura. Ahora lo que vamos a hacer es rellenar este piecito. Le vamos a rellenar, no mucho, solamente que dé la formita, miren, que quede así la formita, ¿ya? Miren, aquí yo ya le rellené. Les debe quedar así. Miren, aquí está el taloncito. Esta curvita del talón. Aquí está el empeine. Como les digo, no rellenen mucho. Entonces, bueno, sigamos tejiendo, ¿ya? Vamos a ver, aquí se me ha metido esto. Ya. Ahora sí, mientras vamos así tejiendo, ustedes le van rellenando. Ya, ahorita vamos a empezar ya a hacer la piernita. Entonces van ustedes rellenando poco a poco. Bueno, aquí vamos a continuar y vamos a hacer un aumento. Recuerden que este aumento les debe quedar justo aquí atrás, ¿no? Arribita del talón. Si les queda muy acá o muy acá, lo que pasa es que, como siempre les digo, y perdónenme que les repita tanto, la manera de tejer no es la misma.
tenemos diferente tensión al tejer y puede ser que ustedes terminen la vuelta acá o acá. Entonces ustedes van a hacer los puntos que sean necesarios hasta llegar acá, ¿no? Ya. O si les queda muy por acá, pues les retroceden unos 2 puntitos, lo que sea necesario para que el aumento que ahorita vamos a iniciar, que es la vuelta, el inicio de vuelta, les quede ahí atrás en el centro, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a tejer ahora sí 15 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 15 puntos bajos y al final me va a sobrar un punto y en este punto del final voy a hacer un aumento. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí ya tendríamos 19 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura, o sea, vamos a tejer un punto en cada punto y vamos a tejer estos 19 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta de altura de 19 puntos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, ponemos el separador, y vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento y nos vamos a ir tejiendo 15 puntos bajos. Al final me va a sobrar un punto y luego voy a hacer al final un aumento. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 21 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de estos 21 puntos. Listo, miren, ya tejí mi vuelta de altura, o sea, un punto en cada punto, completé estos 21 puntos, ¿no? Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, ponemos el separador, 2, 3 y vamos a tejer un aumento de puntos bajos. Un aumento. Ahora vamos a tejer 16 puntos. Al final me va a sobrar un punto y en este punto que me sobra el último voy a hacer un aumento. Listo, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos 23 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de estos 23 puntos bajos. O sea, vamos a tejer un punto en cada punto, 2 vueltas de altura. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltas de 23 puntos bajos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 puntos. Voy a hacer un aumento de puntos bajos. Luego voy a tejer 18 puntos. Al final me va a sobrar un punto y aquí voy a hacer en el último punto un aumento. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos ya 25 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura, o sea, un punto sobre punto. Vamos a tejer estos 25 puntos y vamos a hacer 2 vueltas de altura de 25 puntos bajos. Listo, ya hice 2 vueltas de altura de 25 puntos. Ahora voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un aumento. Vamos a iniciar con un aumento. Vamos a tejer, a ver, nos tocaría hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y repito un aumento. Hice un aumento, 3 puntos bajos y un aumento. Ahora me voy a ir tejiendo normalmente estos 20 puntos bajos hasta llegar al marcador. Listo, miren, ya terminé de hacer estos 20 puntos bajos que me faltaban de esta fila y pues hasta ahí tengo 27 puntos. Ahora voy a hacer 2 vueltas de altura de estos 27 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura de 27 puntos. Ahora voy a iniciar realizando un aumento de puntos bajos. Voy a hacer aquí la señal y voy a hacer 4 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos. Y voy a hacer luego un aumento de puntos bajos. Así, miren, de esta manera. Y luego me voy a ir tejiendo estos 21 puntos que serían hasta llegar al marcador. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 21 puntos y
Hasta ahí tenemos 29 puntos en total en esta vuelta. Ahora lo que vamos a tejer es 3 vueltas de altura, o sea, un punto sobre punto, estos 29 puntos, y vamos a hacer 3 vueltas de altura. Listo, miren, ya terminé de hacer mi vueltita de altura, mis 3 vueltas de altura. Ahora vamos a empezar a rellenar un poquito, ¿ya? Listo, miren, ya les rellené un poquito, no rellenen mucho para que no se les abra los puntos, ¿no? Solo hasta donde sea necesario. Ahora sí, vamos con la siguiente vuelta y vamos a hacer 3 puntos bajos. 1. Vamos a poner el separador de vueltas. Y vamos a hacer 3 puntos. Ya hice 1, ¿no? Vamos 2 y vamos 3 puntos y voy a hacer una disminución. Recuerden que estas disminuciones les quede atrás, ¿no? Atrás de la pierna. Miren, aquí, porque aquí vamos a hacer la curvita. Entonces la disminución debe quedar atrás. Ya, hice una disminución. Vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, 2 puntos bajos. Y luego hago otra disminución. Entonces ustedes más o menos lo que van a cuadrar es que los 2 puntos bajos que hicimos estén justo como en el centro y la disminución a un lado y la otra al otro lado. ¿Ya? Entonces ya hicimos 3 puntos bajos, hicimos 3 puntos bajos, una disminución, ¿no es cierto? Y luego hicimos 2 puntos bajos y una disminución. Hicimos aquí 1, 2, 3 puntos bajos, una disminución. 2 puntos bajos y una disminución. Ahora nos vamos a ir tejiendo normalmente punto sobre punto estos puntos de aquí. En total nos debe quedar hasta llegar al marcador 20 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos ya 27 puntos en total. Ahora vamos a la siguiente y vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, ponemos el separador de vueltas. 1, 1, 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a hacer una disminución. Ahora nos vamos a ir tejiendo 18 puntos bajos. Al final me van a sobrar 2 puntos y voy a hacer una disminución. Entonces, voy a tejer 18 puntos ahorita, me sobran 2 puntos y al final hago una disminución. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos 25 puntos. Ahora vamos a hacer un punto sobre punto y vamos a hacer una vuelta de altura de 25 puntos. Listo, miren, ya terminamos de hacer esa vuelta de altura. Miren, así nos está quedando la piernita de 25 puntos bajos, ¿no? Entonces, ahora ahí tendríamos, déjenme ver dónde estamos. Ya, ahí tendríamos 25, claro, 25 porque hicimos una vuelta de altura. 25, ahora vamos a hacer 15 puntos bajos. Vamos a tejer solamente hasta 15 puntos. Después ya les digo lo que vamos a hacer. Vamos a hacer 15 puntos. Listo, miren, ya tejí 15 puntos. A mí son 15 puntos porque yo me tengo que situar, miren, esa es la parte de delante de la pierna. Entonces, lo que yo voy a hacer es en total aquí 5 aumentos para hacer la partecita de la rodilla, ¿no? Entonces, los 5 aumentos, miren, así está la pierna, los 5 aumentos tienen que quedarme justo al frente. No, ni muy acá ni muy acá, sino 5 puntos de aquí al frente. Si a ustedes, yo hice ahorita 15 puntos, si a ustedes les sale, están muy acá, pues retrocedan puntos, o si les falta puntos, pues aumenten, sigan, no aumenten puntos, sino que sigan tejiendo hasta que justo se sitúen aquí, miren. Y aquí da 1, 2, 3, 4, 5, que serían, miren, estos 5 puntitos del centro de la pierna, de al frente. Y aquí vamos a hacer 5 aumentos seguidos. Listo, miren, ya hice mis 5 aumentos y finalmente aquí me tocaría hacer 5 puntos bajos. Al final ya me quedan solo 5 puntos para tejer. Entonces voy a tejer estos 5 puntos. 1 y 5. Y hasta ahí nosotros tendríamos 30 puntos ya. Ahora voy a hacer una vuelta de altura de estos 30 puntos. O sea, voy a tejer un punto sobre punto. 30 puntos, una vuelta de altura. Listo, miren, ya tejí mis 30 puntos. Miren, aquí ya se va a formar la rodillita. Y bueno, acá continuamos con la siguiente vuelta y vamos a hacer 4 puntos bajos. 1,
un punto, vamos 2, 3 y 4, y justo aquí vean, me sitúo en la parte de atrás en el centro. Entonces aquí voy a hacer un aumento. El aumento me tiene que quedar este aumento en la parte de atrás de la pierna, ¿no? Y finalmente me voy tejiendo estos 25 puntos que me faltarían tejer hasta llegar al marcador. Y listo, miren. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Recuerden que aquí tenemos ya 31 puntos porque hicimos un aumento. Entonces sería 31 puntos. Bueno, ahora vamos a empezar a tejer ya solamente las vueltas de altura para hacer crecer nuestro tejido. Y vamos a tejer 15 vueltas de altura de 31 puntos bajos, ¿no? No se olviden que mientras van tejiendo van rellenando la piernita. Listo, miren, yo ya terminé de hacer aquí mis 15 vueltas, ¿ya? Entonces, ustedes la primera pierna que hagan, supongamos que esa es la primera que ustedes estén haciendo, lo que van a hacer es en la primera pierna le van a tejer 16 puntos de la nueva vuelta, solo hasta 16, y luego lo que van a hacer es cortar la hebra, miren. Yo aquí así hice en la primera pierna, terminé de hacer las vueltas, hice solo 16 puntos y corto la hebra. En la segunda pierna nos vamos a ir tejiendo una vuelta más de estos 31 puntos. Vamos a tejer una vuelta más. Listo, miren, ya hice una vuelta más. Voy a quitar este separador de vuelta. Hice una vuelta más. Entonces vamos a ubicar que estemos justo, miren la pierna así, ¿no? De lado. Entonces la vamos a doblar así bonito. Y justo vamos a ver, miren, así rectito. Que nosotros nos encontremos justo aquí. Hasta aquí, miren. A mí me faltaría 1 y 2 puntitos tejer más. Entonces ustedes se van a ubicar acá. Si es que justo ustedes al doblar les da, pues ya no hacen los 2 puntitos. Pero incluso si es que se pasan, pues vuelta, destejen los puntos que sean, pero deben ubicarse aquí en la mitad de la parte de aquí de la pierna, ¿no? Entonces yo aquí le voy a hacer un puntito más, nomás le voy a hacer, no 2, un puntito más, porque ahí me parece que ya está. Déjenme doblarle así. Sí, miren, justo hay un puntito más. Entonces, un puntito más le hice, ¿ya? Ahora lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Entonces, vamos a hacer aquí una cadena y vamos a coger la pierna, la primera que hicimos, y mire cómo va así. Así, ¿no? Las piernas derechas. Entonces voy a encontrar también el centro de acá. Cojo la piernita así, miren, le aplasto, le miro que quede justo aquí y me tocaría hacer aquí. Entonces voy a pinchar ahí. Y recuerden que tenemos 31 puntos, ¿no es cierto? 31 puntos. Me voy a ir tejiendo estos 31 puntos de esta otra pierna, ¿ya? Pero el marcador lo voy a poner donde hice la cadena. Ese va a ser el inicio de la vuelta, ¿ya? Entonces aquí, como yo hice una cadenita, es que sería aquí la cadena. Esta es la cadena, ¿ya? Esa es la cadena. Entonces yo me voy a ir tejiendo estos 31 puntos. Listo, miren, yo ya tejí los 31 puntos de esta pierna. Ahora me voy a tocar aquí con donde está la cadena, al otro lado de la cadenita donde pusimos el marcador. Y ahí pues yo voy a tomar la cadenita, le voy a sacar el marcador porque me estorba. Aquí, espérenme un ratito, déjenme ponerle bien. Ya, aquí se le ve claramente la cadenita. La que hicimos, miren, acá se la ve del lado, de este lado. Miren, aquí se le ve claramente, es esta cadena. Entonces yo ahí voy a hacer un punto. En esa cadenita voy a hacer un punto. Así, ¿no? Y luego me voy a ir tejiendo los 31 puntos de la otra pierna. Listo, ya tejí los 31 y me encuentro, aquí sería ya el inicio de vuelta, porque recuerden que hicimos una cadena, hicimos 31 puntos, tejimos un punto del otro lado de la cadena, hicimos 31 y ahora nos encontramos de nuevo con esa cadenita y la vamos a tejer normalmente. Y este es mejor dicho el inicio de vuelta, ¿no?
desde que estamos haciendo esto. Y bueno, después de poner aquí ya el separador de vuelta en el punto que hicimos la primera cadena, cuando íbamos a unir las piernas, después nos vamos a ir tejiendo. Este es el inicio de vuelta. Vamos a irnos tejiendo los 31 puntos de la una pierna, el puntito de atrás que sería de la cadena, serían 32 puntos, más 31 puntos de la otra pierna hasta llegar acá al final. Y en total tendríamos 64 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta, ¿no? Tenemos 64 puntos. Ahora vamos a iniciar la nueva vuelta y vamos a hacer una disminución. Vamos a poner el separador de vueltas y vamos a hacer 30 puntos bajos, una disminución y 30 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos 62 puntos porque hicimos una disminución acá y una atrás, entonces sería 62 puntos que tenemos, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura y vamos a hacer 6 vueltas de altura de estos 62 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer mis 6 vueltas de altura de 62 puntos, miren. Así nos ha quedado la unión. Así está todo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a hacer lo siguiente y vamos a hacer 13 puntos bajos. Vamos a hacer 13 puntos bajos. Solamente hasta 13. Ya hice 13 puntos bajos. Ahora voy a hacer una disminución. Ahora voy a hacer 14 puntos bajos y una disminución. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer. Entonces les voy a repetir. Hice 13 puntos bajos, una disminución, 14 puntos bajos, una disminución. Ahora voy a repetir de nuevo eso. 13 puntos bajos, una disminución y 14 puntos bajos y una disminución. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer eso y hasta ahí tenemos 58 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de 58 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta de altura de 58 puntos. Ahora vamos a hacer el patrón de 7 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final nos van a sobrar 4 puntos y esos 4 puntos los vamos a tejer normalmente. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 52 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura y vamos a levantar en total 14 vueltas de altura de estos 52 puntos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 14 vueltas de altura. Y bueno, ahorita lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya, vamos a hacer 24 puntos bajos y una disminución y eso lo vamos a repetir 2 veces. Eso nos va a llenar toda la vuelta. 24 puntos, una disminución, 24 puntos y una disminución. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 50 puntos. Ahora vamos a hacer una disminución, 23 puntos bajos, una disminución y 23 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 48 puntos. Ahora sí, vamos a hacer una pausa y vamos a rellenar lo que nos haga falta para continuar ya la unión de brazos. Listo, miren, voy a hacerle un poquito la cámara. Ya. Miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta, ¿no? Aquí tenemos 48 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es ya la unión de los bracitos, miren, al cuerpo. Y lo primerito que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, yo terminé, miren, aquí, porque aquí era el inicio y recuerden que empezaba aquí en el centro, pero siempre se va haciendo a un lado, ¿cierto? Pero bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos primero a ubicar, miren, como está así, vamos a aplastar así, que quede justo donde, que esté en la mitad, ¿no es cierto? Y justo aquí, miren, vamos a tomar 2 puntos de aquí y 2 puntos de acá, en total 4. Y vamos ahorita, aunque sea con el separador, vamos a marcar ya. Entonces, lo que necesitamos sacar es 4 puntos que queden aquí, justo aquí en este lado y 4 puntos de este lado. No, simplemente así aplastando. Y ustedes miren 1, 2, 3 y 4 puntos.
1, 2, 3 y 4 puntos, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a coger y voy a zafar aquí. Miren bien, ¿no? Que estén los 4 puntos de un lado y los 4 puntos del otro lado. Déjenme recorrerle un puntito, parece que está acá. Ya. Miren, entonces yo voy a zafar los puntos que sean necesarios hasta llegar aquí. Miren, ¿no es cierto? Entonces aquí es la señal donde yo cogí de 1, 2, 3 y 4, porque aquí yo voy a unir 4 puntos del brazo con 4 puntos del cuerpo. Entonces, este 1, 2, 3 y 4 también los voy a zafar porque en esa parte voy a tejer ahí. Miren, no les doy un número de puntos porque, como siempre les digo, no es la misma tensión al tejer todos. Entonces, puede ser que, como les digo, unos terminen más allá, más acá y bueno. El objetivo es que ustedes miren que su muñeca esté así de frente, ¿no? Y aplastan y ubican, miren, desde aquí 1, 2, 3, 4. 4 puntitos, porque va a quedar aquí un bracito y acá el otro bracito. Y lo mismo ustedes, aquí ya teniendo, bueno, nuestro inicio, voy a jalarle un poquito para que no se me vaya a zafar, ¿ya? Entonces voy a hacer igualmente, miren, lo mismo acá. Y voy a poner la señal, miren, que sería aquí, ¿ya? 1, 2, miren, y gira 3, 4, no, quedarían 4. Entonces esta señal le pongo solo para cuando ya me toque unir el otro brazo, pues lo haga. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el brazo, miren, aquí está el pulgar así va a quedar, miren, con el pulgar hacia arriba. Entonces aplasto la mitad y tomo 4 puntos de aquí del interior para poder unir con 4 puntos del cuerpo. Ya, eso sería de esta manera. Miren, me voy a volver a enlazar, ¿no? Y voy a tomar 4 puntitos. Entonces, como ya le aplasté así, voy a coger, espérenme, aquí está una pelucita. Ya, voy a coger de aquí un punto del cuerpo, miren, de adentro hacia afuera. Y luego voy a tomar un punto del cuerpo, así de esta manera. Un punto del brazo y un punto del cuerpo, que serían 2. Un punto del brazo, un punto me tocaría acá del cuerpo, que serían 3. Un punto del brazo y un punto del cuerpo, que serían 4. Miren, así. Y miren, así nos debe quedar, miren, el bracito, ¿no? Luego ya vamos a tejer los demás puntos. Entonces, yo ya hice 4 puntos, ¿cierto? Y luego me voy a ir recorriendo, voy a ir tejiendo, en cambio, ya los puntos solo del cuerpo, que serían, en mi caso, 20 puntos. Voy a irme tejiendo punto sobre punto estos 20 puntos bajos hasta llegar al final del marcador. Y 20. Y aquí ya le quito este marcador y le voy a poner en el primer punto que hicimos al unir estos 4. Miren, que sería aquí. El primer punto que hicimos, que unimos cuerpo con bracito. Déjenme ponerle bien porque no se me quiere poner. Ya. Ese va a ser el inicio de vuelta. Acá le puse solamente era para darme cuenta hasta dónde debo tejer. Les explico así de esta manera sin darles puntos exactos. Porque luego ustedes pueden seguir ese patrón y luego no les quede parejo. Ya. El objetivo es que a ustedes les quede de igual forma en el mismo sentido, que el brazo no les quede muy acá, ni este otro muy atrás. Entonces, ese es el objetivo. Vamos a hacer lo mismo con los pulgares hacia arriba, aplastamos el brazo, vamos a escoger 4 puntitos de aquí que queden ahí en el centro para unirlos con 4 puntitos del cuerpo. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el anterior bracito. Entonces, yo voy a coger de aquí un punto. Miren, y me toca coger acá el punto del cuerpo y voy a hacer 4 puntos uniendo las 2 piezas. Voy 1, vamos 2, vamos 3 y vamos 4.
Miren, ya hicimos 4 puntitos. Y miren, así nos quedan los bracitos muy bien parejo. Miren, entonces quedan igualitos, ¿no? Entonces acá vamos a tejer todos los puntos que nos hace falta tejer, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 puntos hasta llegar antes del marcador. Entonces vamos a continuar ya la siguiente vuelta. Bueno, ya tenemos unidas esas partecitas de ahí. Y si te está gustando este contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. Esa es la manera como nos apoyas. Entonces miren aquí, recuerden que nosotros en el brazo teníamos 14 puntos, ¿no es cierto? Y tejimos 4. Eso quiere decir que todavía tenemos disponibles aquí 10 puntos, ¿no? Entonces vamos a empezar a tejer en estos puntos que nos hace falta y en el cuerpo, ¿no? Entonces vamos a iniciar realizando una disminución, ¿no? Entonces yo cojo el primer puntito, no donde está estaba el marcador, porque el marcador era con el punto de atrás. Entonces yo aquí, miren, este está con el punto de atrás. Entonces yo voy a hacer una disminución aquí en el brazo. Y aquí yo le voy a poner perdón, estoy muy abajo, el separador de vueltas, ¿no? Hice una disminución en los puntos del brazo, ¿no? Eso quiere decir que si hice una disminución, ¿cuántos me faltarían aquí tejer? Si tenía 10, hago una disminución, me faltarían 8, ¿no es cierto? Entonces voy a tejer esos 8 puntos. 1 y 8, miren. Y 8 puntos, ¿no? Entonces, ya, me voy acá tejiendo. Ahora, ¿no? Vamos a continuar y vamos a hacer una disminución. Aquí una disminución, déjenme encogerle bonito. Una disminución en el cuerpo, estoy haciendo. Y voy a hacer 8 puntos bajos. 1 y 8. Luego voy a repetir una disminución otra vez. Y voy a hacer 8 puntos bajos. 1 y 8 puntos que son del cuerpo, ¿no? Porque este punto ya viene acá donde unimos, ¿no? Entonces ahora ya me paso de nuevo a lo que son los puntos del brazo, que tengo 10 disponibles, ¿no es cierto? Voy a coger y voy a hacer aquí una disminución. Miren, una disminución. Le sostengo esta hebrita que la voy a luego ir perdiendo. Termino, miren, de hacer la disminución. Jalamos esta hebrita para irla perdiendo. Y tejo aquí 8 puntos bajos, ¿no? Porque ya hice una disminución. Voy a hacer 1 y 8. 8 puntos bajos, miren. Y nos vamos a ir tejiendo normalmente. Vamos a tejer estos 20 puntos que tengo aquí en esta parte de acá, hasta el final. Hasta ahí tendríamos, miren, 56 puntos, ¿no? Porque recuerden que nosotros teníamos, pues se aumentó puntos porque ya hicimos los 10 puntos que eran de los brazos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos 56 puntos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí a hacer esto, ¿no? Vamos a hacer un punto. Vamos a poner el separador de vueltas. Ya. Vamos a hacer 2 puntos. 3 puntos. 4 puntos. Y una disminución.
Ahora vamos a irnos tejiendo en total aquí punto sobre punto, pero solamente nos vamos a ir tejiendo, déjenme ver los apuntes, 23 puntos, solo hasta 23. Listo, miren, ya tejí mis 23 puntos bajos. Ahora lo que voy a hacer aquí es una disminución. Y luego me voy a ir tejiendo punto sobre punto hasta llegar al final de la vuelta. En total me deben quedar por tejer aquí 25 puntos. Y listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 54 puntos ya, ¿no? Miren, ya están uniditos los brazos. Y bueno, creo que ya nos falta poco. Ya nos falta solo las vueltas de disminuciones y terminaríamos ya de hacer el cuerpo. Ahora vamos a hacer el patrón vamos a tejer 7 puntos bajos. Vamos a hacer 1, 7 puntos bajos. Voy a hacer aquí una disminución. Ay, ahorita que me veo, miren, está más oscuro mi quemado. Y este es un aruñado de mi gato. Por acá también tenía. Es que creo que me quemé en la freidora de aire. Y estaba grabando unos videos para mandarle a mi mamá, que ella vive en otra provincia, porque recién se compró la freidora y le estaba yo, según yo, indicándole cómo se utiliza, cómo sale mejor la comida. Son unos videos que sé subir así, pero no es que es el canal y las recetas, ¿no? Pero sé subir así en una cuenta de TikTok. Estoy como Karina, esa es una cuenta personal. Estoy como Karina Castillo en TikTok y sé subir así como hacer algunas cosas. Por si acaso si me quieren ver también. Ahí me quemé haciendo eso. Bueno, entonces como yo les decía, aquí vamos a hacer 7 puntos bajos y una disminución. Y vamos a repetir este patrón de 7 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 48 puntos, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. No se olviden de ir rellenando mientras se va cerrando, ¿no? Vamos, ahí tenemos 36 puntos, ¿no? Vamos a hacer ahora 4 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es 3 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Y listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a hacer la última vuelta de disminuciones, que sería 7 puntos bajos, una disminución, 7 puntos bajos y una disminución. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 16 puntos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de altura de estos 16 puntos. Listo, miren, aquí hice 3 vueltitas. Ahorita aquí hice una pausa porque miren, aquí en esta parte donde queda ya vacío y queda un poquito aquí también medio vacío, no está tanto relleno ahí. Yo voy a aquí pues hacer como hicimos la técnica en el cuerpo base chiquito. Vamos a ponerle aquí silicona caliente, le vamos a poner acá la pistola, así miren, de esta manera. Voy a sacarle y vamos primero tratando de no ensuciar esta última fila porque como vamos a seguir tejiendo, entonces no queremos que se nos ensucie. Entonces vamos a llenarle aquí de silicona aquí adentro. Vamos haciendo así presioncita para que la silicona caiga adentro. Ya, eso. Miren así. Listo, miren, una vez que hemos llenado un poquito aquí de silicona, no se olviden de dejar que se seque bien antes de seguir haciendo las vueltas, ¿ya? Incluso si ustedes le quieren meter ahí cuando está un poquito todavía caliente un palito, le pueden meter. También es válido. Listo, miren, ya terminé de hacer en total las 3 que hicimos, ¿no?
al principio y luego hice 6 más, en total son 9 vueltas, ¿no? Entonces ahora en este huequito le vamos a terminar de rellenar con silicona. Le vamos a poner silicona caliente hasta aquí, hasta el tope, ¿no? Entonces vamos a hacer esa manera. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es aquí, y miren, eso también quiero decirles. Aquí vamos a dejar un hilito, más o menos de unos 15 centímetros. Y vamos aquí a zafar y vamos a dejarla así. Y vamos a rellenar aquí, como les digo, vamos a meter la puntita de la pistola de la silicona y hacemos aquí como presión para que toda la silicona se vaya yendo hacia abajo, ¿no? Y llenamos hasta el borde. Listo, miren, aquí está ya la silicona dura. Les hice poner antes de terminar porque miren, hasta aquí tengo la silicona que le siento como durito hasta aquí. Es como para que luego no se vire mucho esto y sea más seguro. Vamos a ensartar la aguja y vamos a ingresar la cabecita pues aquí en este espacio de aquí, miren, del huequito. Háganle con el dedito incluso así un poquito. Y bueno, vamos a pasar la aguja para acá. Más que nada este proceso es para que a nosotros nos quede un poquito más fácil el hecho de... Déjenme ver dónde están mis pinzas, que no sé dónde están. Acá están. De acomodar, ¿no? Y también que quede firme ahí. Entonces, miren, jalamos así. Entonces es un poquito como más fácil jalarle, miren, ¿no? Y entraría así la cabecita. Quedaría estas 2 vueltitas ahí, miren, como cuellito, ¿no? Casi una vueltita. Sería una entre 1 y 2. Entonces, al momento que ustedes ya sacaron la cuerdita por aquí, ¿no? Entonces la cabecita ya les queda ahí donde ustedes le van a dejar. Y luego aquí en el centro, donde inició el anillo mágico, vamos a hacer un nudito para que pues no se zafe la cabecita. Ahí. Entonces yo aquí le voy a pinchar así un poquito. Voy a coger un poquito de estambre y voy a hacer un nudito. Miren, paso el alambre alrededor de la aguja. Así, miren, de esta manera. Y luego le meto por aquí mismo y salgo por cualquier otro punto del tejido, ¿no? Voy a jalarle aquí con la pinza. Y eso sería todo. Miren, aquí voy a cortar la hebra. Voy a coger la tijera. Voy a cortar la hebrita. Y ya, miren, aquí ya nos quedaría. Aquí sí se les hunde, le sacan un poquito así. Y ya está. Y miren, aquí ya nos quedaría la cabeza segura. Incluso se puede girar. Si ustedes desean una cabeza fija para no darle movimiento, pues le pueden, si desean, le pueden coser. Pero yo creo que ahí ya está más que firme. O también es otra opción. Pueden ponerle silicona en este huequito de la cabeza y le introducen el cuellito y ahí ya les quedaría firme pegado. Yo le quiero dejar así, la verdad, la cabecita, ¿no? Y bueno, así nos queda, miren, el cuerpito. Y si tú eres de las personas como yo que ponemos los ojitos ya una vez que terminamos la cabecita, igual tomen en cuenta que estos son ojos de seguridad. Pero yo, como les he comentado en los anteriores videos, que yo no suelo poner la seguridad porque muchas veces se me ha salido, ¿ya? Entonces lo que yo hago es hacerle huequito como ahorita les voy a indicar, ¿ya? Ahora, si tú colocas los ojos ya una vez que esté formada la cabeza, pues vas a identificar. Mira, aquí se ven muy claramente los aumentos. Le voy a girar así porque como se teje así, miren, aquí está, esta es la fila 22 me parece. La fila 22 que hicimos los aumentos. Recuerden que hicimos 7 aumentos, 10 puntos bajos y 7 aumentos, ¿ya? Yo voy a encontrar de estos, miren, aquí está el grupo de 7 aumentos y viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos. Entonces voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 puntos y subo. Miren, aquí está 1, 2, 3, 4 y 5 puntos y subo 2 filas. De esta fila que están los aumentos subo 1 y 2 filas y pongo el separador para yo tener una visión de dónde le voy a poner el ojito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Vamos a contar. Vamos a dejar 6 puntos de separación entre ojo y ojo. Entonces, ¿cómo colocamos? Miren, estos depende mucho también del diámetro de los ojos, porque obviamente si ustedes utilizan
ojos más pequeños que estos o más grandes que estos, obviamente les va a quedar más espacio o menos espacio. Estos ojitos de aquí miden 1 centímetro de diámetro, ¿ya? Ahora, dicho esto, yo como ya tengo colocada aquí la mitad, voy a contar 1, 2, 3 y 4 y me voy aquí a meterle, aquí voy a meterle un ojo. Y de aquí a acá voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Acá sería, acá voy a poner el otro ojo. Entonces aquí yo voy a pincharme, miren, aquí le voy a poner un alfiler porque aquí voy a poner el otro ojo, ¿ya? Entonces así voy a contar, ¿ya? Entonces para que a mí me quede 6 puntos de separación una vez puestos los ojos, debo dejar 9 puntos de separación entre la señal a la señal. Entonces, ¿qué hago yo? Primerito, lo que yo hago de una manera muy delicada, voy a abrir el hueco sin romper. ¿A qué me refiero delicada? A que no rompo el tejido, sino que aquí me abro el punto y le hago así un huequito, miren. Y ahí voy a colocar el ojo, ¿ya? ¿No? Ahorita le voy a colocar así. Entonces, acá igual, miren, voy a abrir el punto, así, y voy a colocar el ojito, miren, así de esta manera. Y si ustedes se dan cuenta, al colocar los ojos, miren cuántos puntos nos quedan. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Justo nos quedan 6 puntos. Miren, si ustedes hacen así, entonces las mejillas nos quedan cuadradas, nos queda todo bien. Entonces, el siguiente paso que yo hago es ponerle silicona aquí. Ya les voy a indicar. Ahora, como les decía, voy a poner la silicona para que miren cómo le pongo. Entonces, yo como ya tengo aquí el puntito, meto así un poquito las pinzas. Le hago un poquito así más grandecito el huequito, que me quede así, para luego yo colocar un poquito aquí de silicona. Yo le pongo así, miren. Así le pongo la silicona caliente, miren, un botoncito. Y luego le pongo aquí el ojito así y le tengo un ratito. Esa es la manera como yo coloco los ojos, la verdad, y jamás se me han salido, me duran mucho ahí así. Y lo mismo voy a hacer en el otro ojo. Y listo, miren, ahí ya tenemos bien seguros nuestros ojitos, ¿ya? Ahora el siguiente paso para hacer el rostro, vamos a ensartar estambre. Esto es el estambre del mismo grosor de este color, pero blanco. Entonces nos vamos a salir en esta parte de aquí, miren. Justo donde topa el ojito, miren, hay esta filita, ¿no es cierto? En esta filita, aquí nos vamos a pinchar, ¿ya? Entonces me voy a meter por acá abajo y salgo aquí, miren. Voy a salir aquí. Entonces voy a dar 3 puntadas que contengan 1 y 2 filas, ¿no? Que no se me meta acá debajo del ojo muy metido, no, simplemente que tope el ojo, que rodee un poquito del ojo, que sería aquí. Entonces voy a dar ahí la puntada y la otra va a salir al ladito de esta que ya le di, miren, así. Aquí doy, no jalo mucho para que no se me apriete tanto, miren. Ahora voy a dar otra puntada aquí y luego otra más. Son en total 3 puntadas. Entonces me pincho al ladito de esta y salgo abajo al ladito de la otra, miren. Y jalo. La otra voy a hacer así mismo, pincho aquí. Y ahora me voy a salir acá, miren, de donde ingresé, pero al otro lado, aquí, y como en el lagrimal, ¿ya? Entonces pincho y me voy a salir justo aquí, miren. Jalamos, no jalamos mucho, sino así, simplemente que nos quede así. Miren, dimos 1, 2, 3 puntadas que tienen 2 filas, que contienen 2 filas, ¿no? Ahora voy a hacer acá 2 puntadas, pero ya no que contengan 2 filas, sino solo una fila, para que me salga más pequeñita, el lagrimal. Entonces aquí me pincho aquí y voy a salir al ladito
de la primera puntada que hice. Así, miren. Jalo y miren, ya me queda una puntada. Y la otra puntada así mismo. Si ven que es como diagonal un poquito que se vuelve. Y me voy a pasar al otro lado porque voy a repetir exactamente lo mismo que hice en este otro ojo. Miren, así. Entonces, este proceso lo voy a repetir en este ojo. Sería aquí de igual forma 1 y 2 puntadas que contienen una fila. Luego me paso aquí en la esquina y hago 1, 2 y 3 puntadas que contienen 2 filas, tal cual hicimos acá. Y listo, miren, ya hice aquí mis 3 puntadas acá y 2 de los lagrimales. Y simplemente esta hebra, como ya no la voy a utilizar, la remato por acá abajo. Así, miren, puedo coger un pedacito de la parte interior de la cabeza, así, hacer un nudito, paso la hebra alrededor de la aguja, jalo, se forma un nudito y luego me pincho y salgo por cualquier otro lado, miren, y simplemente la hebra se desaparece. Entonces cortamos esta hebra de esta manera y miren, ya tenemos hecho la parte blanca de los ojos, ¿ya? Ahora vamos a hacer la parte oscura del párpado. Entonces para ello yo ensarté este estambre de color café oscuro. Esto es estambre que mide más o menos 1 milímetro de grosor. Si ustedes desean utilizar hilo de bordar, pues para que se le haga más gruesito, o si tienen de ese grosor, lo utilizan. Pueden utilizar también negro. Yo estoy utilizando café oscuro. Entonces voy a ingresarme, miren, por la parte de abajo, pero me voy a ingresar en esta misma fila, pero del lado contrario, o sea, aquí me voy a ingresar, ¿ya? Entonces ya me ingreso aquí, miren, en esta parte de aquí. Como les dije, es el lado contrario de acá. Ahora, yo voy a dar una puntada de aquí a acá, pero de aquí, miren, está terminando el lagrimal. Me separo un punto de esta misma fila y me pincho aquí y regreso donde inicié. Aquí, miren, así, de esta manera. Y voy jalando y voy acomodando, ¿no? Entonces jalo despacio, miren, así. Luego voy a dar otra vueltita más. Aquí mismo me pincho y me pincho de nuevo donde inicié. Miren, vamos 2 pasaditas, así. Vamos otra pasadita más. Voy a hacer otra pasadita más. Me pincho. Ingreso donde inicié. Aquí. Miren. Y se me va cubriendo así. Ya voy pasando 3, ¿no? Y vamos pasando la última, la cuarta. Paso la cuarta y me bajo aquí, miren. Donde está el lacrimal, donde hice abajito de la segunda puntada que di. Miren, acá arriba pasamos en total 4 veces. Miren, pasamos 4 veces, ¿sí? Entonces, acá me paso acá, ¿no es cierto? Voy a dar una puntada al otro extremo de aquí, de lo blanco. Y si ustedes pueden observar, aquí hay una fila abajo, ¿no? Yo me voy a salir en la mitad de esta fila y en la mitad de este punto. No voy a hacer acá abajo ni acá arriba, sino en la mitad de este puntito, en todo el centro de ese puntito, básicamente. Miren, así. Ahí, ¿no? Siempre este estambre debe estar tras de la aguja, así, miren. Para que haga, perdón, se me movió para que haga este efecto, miren. ¿Ya? Entonces yo alzo así y donde di la puntada me pincho de nuevo ahí y ahora me voy a salir acá al otro extremo para poder hacer aquí las pestañitas y jalo de aquí, miren, así voy acomodando y le jalo, miren, y ya me quedó ahí. Así me debe quedar esta parte de aquí, miren, ¿no? Entonces ahora aquí voy a hacer las pestañas. Ya, como estoy aquí, voy a recorrer 1 y 2 puntos en horizontal. Miren, 1 y 2 puntos e ingreso aquí y me salgo una fila
ingreso aquí y salgo una fila más arriba. Miren, así. Me devuelvo al centro, aquí donde inicié, y voy a salir una fila más abajo. En cambio de la puntada del medio voy a salir una fila más abajo. Así. Miren. Y luego otra vez me devuelvo al centro. Y me voy a pasar al otro lado para hacer, básicamente voy a hacer lo mismo, ¿ya? Déjenme, me salga justo donde quiero. Ahí. Miren. Y voy a hacer exactamente lo mismo que hice aquí, voy a hacer acá. Lo mismo. Entonces, de aquí sería, miren, de aquí doy puntadas, separado de aquí un punto, voy a dar 1, 2, 3, 4. Luego me paso acá y desde aquí hasta acá doy una puntada con una puntada en el centro para que me quede así. Y luego hago las pestañitas, ya guiándome desde aquí, ¿no? Y vamos a hacer eso, replicar en el otro ojito. Listo, miren, ya terminé de hacer el otro ojito. Ahora voy a hacer las cejas, ¿ya? Entonces, para hacer las cejas, miren, yo me salí acá. Miren, de esta fila, si ven que hay 1, 2 y 3 filas. 3 filas, ¿no? Y de donde aquí, miren, inicia el ojo, si ven que está metido un puntito más acá hacia la izquierda, no es aquí justo en el filo, sino un puntito más allá. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Cuando subo 3 filas con un puntito más acá, voy a contar 3 puntos. 1, 2 y 3 y bajo una fila y me pincho. Y lo mismo voy a hacer en el ojo de acá. Miren, salgo un más allácito del final, así, miren. Y de igual forma acá, cuento 1, 2 y 3 y ¿cómo es? Bajo una fila. Y luego ya con este, como ya no lo voy a utilizar, voy a sacarlo por acá debajo para poder rematar tal cual como rematé el anterior estambre blanco. Miren, y aquí ya nos quedan las cejas. Vamos a rematar este estambre. Entonces ya con los ojos prácticamente hemos terminado. Ahora vamos a hacer la nariz, ¿ya? Entonces la nariz va a ir de esta fila, miren que es de los ojitos que está aquí. Los ojitos voy a bajar una filita, ¿ya? Pero me voy a ingresar desde acá. Que la nariz quede en el centro de aquí, ocupando así, miren, ¿no? Vamos ocupando así estos puntitos de aquí. Más o menos están como unos 4 puntos, porque estoy dejando medio punto, sería al inicio de cada, miren, estoy dejando como medio punto aquí y medio punto acá, ¿no es cierto? Y doy esta puntada. Al dar yo esta puntada, voy a empezar a enrollar el estambre en esta puntada con la parte contraria de la aguja. ¿Cómo voy a hacer? Paso por debajo, así, miren, ¿no es cierto? Y voy enrollando. Jalo, sostengo aquí con el dedo la hebra mientras paso para que no se me mueva de donde quiero que se me enrolle. Luego otra vez acomodo, sostengo y miren, voy haciendo esto. Bajo, sostengo, paso por acá. Miren, miren cómo se va enrollando en esa puntada. Así. Pongo y así voy terminando, miren, de enrollar toda esta partecita de acá. Así. Vamos enrollando. Nos falta un poquito más. Ya. Ahora voy a dar otra pasadita, o sea, me voy a ir haciendo encima de esa puntada que hice, voy pasando de nuevo con el mismo método. Miren, voy sosteniendo y se me va haciendo uniforme y así hasta terminar. Entonces miren, aquí yo ya terminé. Entonces yo me voy a pasar de aquí, de la primera puntada hacia la segunda que hicimos, ¿cierto? Así jalo un poquito y simplemente aquí voy a rematar, ¿no? Voy a tomar un poquito de estambre, pero así muy mínimo, miren, poquitito. Paso la aguja alrededor, perdón, el estambre alrededor de la aguja,
jalo para que se me forme un nudito y aquí mismo me pincho y salgo por debajo. ¿Ya? Voy a salir por debajo, déjenme con las pincitas, aquí ya se me puso duro. Jalo, miren, ahí ya se pierde el nudito. Alzo un poquito así, se me aprieta al hacer esto y ya nos quedaría, miren aquí, la naricita así, ¿no? Entonces aquí vamos, bueno, esta hebra dejémosla acá adentro, que igual nos sirve, está muy cortita ya, como relleno, ¿ya? Ahora vamos a hacer la boquita. Para hacer la boquita yo estoy utilizando este hilo de bordar, miren, que es muy delgadito y es un café muy clarito, ¿no? Entonces yo la boquita le hago muy delicada realmente. En muchos amigurumis a veces no les hago ni boca, pero en esta le quise dar una pequeña sonrisa, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, de esta fila que está debajo de la nariz voy a bajar 5 filas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí es donde yo voy a hacer. Voy a ubicar aquí, como esta puntada tiene como 4 puntos, voy a ubicar los 2 puntos céntricos de la nariz para hacer esta boquita. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, que sería aquí más o menos, me voy a pinchar aquí, miren así, ¿no? Entonces esta boquita va a contener 1 y 2 puntos, entonces me pincho acá. Y en la fila de abajo salgo en la mitad. Más o menos hago el proceso que hice aquí, ¿no? Entonces salgo abajito para que se me forme esa pequeña sonrisita coqueta y muy, muy sutil. Miren, así, muy chiquitita la boca. Entonces me pincho aquí mismo y voy a salir por acá abajo. Miren, entonces así está, así nos queda la boquita. Es muy, como les digo, muy sencillita, muy coqueta. Entonces ya estaría la boquita. Voy a rematar este estambre. Y listo, miren. Ya estaría la parte básicamente del rostro. Aquí en el rostro nos faltaría es el rubor. Y ahorita vamos a hacer las orejas. Ahora sí vamos a hacer las orejas, ¿no? Primero vamos a coger unos alfileres para poner la señal y no equivocarnos, ¿ya? Déjenme, aquí tengo unos alfileres. Y bueno, vamos a ubicarnos. Primero, vamos a ubicarnos desde las pestañas. Las pestañas tienen 1, 2 y 3. De la tercera yo voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me pincho ahí. Miren, estoy en la misma fila de esta pestaña, ¿ya? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a contar 1, 2, 3, 4 y 5 puntos, pero aquí no sigo, miren, aquí está abajito, ¿no es cierto? Pero este punto me voy a meter un puntito más adentro acá de la cara, entonces queda una puntada diagonal. Y lo mismo voy a hacer acá, ¿no? Voy a contar de igual forma 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pincho acá y luego me voy a meter de igual forma. Voy a contar desde aquí 1, 2, 3, 4 y 5 y me meto un punto. Miren, aquí está un hilo que no sé de qué será. Bueno, y entonces en esas posiciones que yo he colocado voy a tejer las orejas, ¿ya? ¿Cómo voy a hacer? Voy a tomar el mismo tono de estambre de su carita, que tengo aquí todavía un poquito. Y bueno... eso les quería decir, este estambre es el nuevo que les dije, la versión que me vino en, este se llama Nakokoto. El anterior, si le ven que es un poquito más rosadito, el anterior que yo utilizaba era el Nako Slim Sport. Del grosor está casi lo mismo, realmente, sí está lo mismo. Pero le siento este como más durito, no sé, me gustó más este. Bueno, entonces vamos a seguir con las orejitas. Y aquí me voy a pinchar justo donde está ¿cómo es? Este alfiler aquí, miren, donde está el alfiler me pincho. Y voy a coger un punto, esa fila, quiero coger esa fila, así, ¿no? Cojo esa fila y voy a ingresar lo que sería el estambre, ¿ya? Entonces vamos a acomodarnos bonito. Cojo el estambre, miren. Le paso por ese punto, hago una cadenita aquí, primerito hago una cadenita así, miren. Mientras yo voy tejiendo voy a ir desapareciendo esta hebra, ¿ya? Que se me vaya desapareciendo dentro del tejido, la pongo hacia adelante.
Entonces, donde hice la cadenita, ahí en ese mismo punto que acabo de coger, voy a coger de nuevo, miren, me voy a introducir de nuevo en el punto y voy a hacer un punto bajo. Así, y hago un punto bajo, miren. Hice aquí, cogí, hice una cadena y luego hice un punto bajo ahí mismo. Ya, lo que quiero que ustedes se fijen es que nosotros vamos a ir tejiendo un punto, va a ser cada fila, porque vamos a hacer un punto bajo que ya lo hice, vamos a hacer 2 medios puntos altos y 2 puntos altos. Entonces, si le ven que no está recto puesto el marcador, sino que es diagonal, entonces yo me voy a ir tejiendo diagonal hasta llegar a este punto de aquí, ¿ya? Entonces yo acá ya hice el punto bajo, ¿cierto? Pongo la hebrita aquí para que se me siga perdiendo. Ahora voy a hacer un medio punto alto. Cojo la lazada, miren, cojo la lazada, así. Y me cogería el punto de aquí, miren, el que sigue. Este de aquí, pincho y cojo la otra fila. La fila es en realidad que estoy cogiendo, ¿no? Cojo la fila, saco, miren, y ya tengo aquí un medio punto alto. Cojo la lazada, me pincho aquí mismo y me voy haciendo diagonal, miren. Y hago la otra, ay, aquí no le pasé, espérenme, esta hebra tiene que estar acá. Hago lo mismo, ¿no? Como estaba haciendo porque estoy desapareciendo la hebra. Y hago otro medio punto alto, miren. Ya hice un punto bajo y 2 medios puntos altos. Ahora tengo 2 filas en las cuales yo voy a terminar de hacer, ¿no? Entonces cojo la lazada, ahora me toca hacer el punto alto. Miren, ya me voy yendo diagonal. Cojo así. Voy a hacer punto alto. Cojo de nuevo la lazada, saco los 2 primeros bucles, cojo la lazada y saco estos 2 bucles. Y voy a hacer mi último punto, que sería aquí donde está el alfiler, que ya lo voy a sacar. Entonces voy a hacer otro punto alto donde estaba el alfiler, ¿no es cierto? Entonces, miren, cojo la lazada. Me pincho aquí, me subo acá arriba, saco los 3, tejo 2, tejo los 2 y miren, ¿no? Estaría así. Entonces aquí voy a hacer una cadena. Esta hebra que yo la estaba perdiendo, la pueden tranquilamente meter por el tejido. Por ejemplo, puedo meter así, puedo meter aquí en este puntito, miren. ¿No? Entonces jalo esta hebra para que se me salga por acá, para poderla cortar mejor, miren. Entonces jalamos un poquito para que se pierda mejor y aquí cortamos el exceso, ya, para que se pierda esa hebrita, ¿no es cierto? Ahora que las orejitas son súper delicaditas, ¿no? Simplemente van a quedar así. Ahora yo voy a dejar aquí estambre más o menos como unos 10, 20, 30, 40, unos 50 centímetros más o menos, de 60 centímetros, dejémosle ya. Dejo harta hebrita, corto la hebra, jalo esta hebra, voy a ensartar de nuevo la aguja para pasarme al otro lado. Listo, entonces ensarté, miren la aguja. Entonces yo donde hice el último punto me voy a pinchar y voy a salir donde está este alfiler. Y miren, ya me pasé al otro lado. Así nos queda ya una orejita. No me gusta hacerles muy grandes, realmente estas muñecas la oreja. Si ustedes quieren hacerle más grande o con más puntos, pues le aumentan ahí a puntitos, ¿ya? Ahora, miren, vamos a hacer la orejita en la parte de acá, ¿ya? Entonces, aquí lo siguiente que vamos a hacer es esto. Aquí lo que yo voy a hacer es, aquí tengo que iniciar lo contrario. ¿Se acuerdan que aquí empezamos con un punto bajo, 2 medios puntos altos y 2 puntos altos? Pues como estoy acá, debo empezar con 2 puntos altos, 2 medios puntos altos y terminar con un punto bajo, ¿no es cierto? Ya, entonces aquí lo que voy a hacer es esto. Y de igual forma me voy a ir tejiendo fila por fila, cogiendo como punto de manera diagonal hasta llegar acá. Entonces aquí donde es este punto, esta fila quiero decir, me voy a coger así y miren, saco y voy a levantar una cadena. Levanto una cadena, cojo la lazada y donde cogí este punto, miren donde yo me inserté básicamente, lo que voy a hacer, espérenme un ratito, aquí no es aquí.
Me estoy insertando adelante yo. Ya. Aquí donde me inserté, ay, pero no cogí la lazada. Cojo la lazada, me pincho aquí donde ingresé inicialmente y hago un punto alto. Voy a hacer el punto alto, me quedan 2, cojo la lazada y tejo. Vuelvo a hacer un punto alto, pero en la siguiente fila. Me pincho aquí, cojo la siguiente fila y miren, hago otro punto alto. Voy a hacer un medio punto alto, pero aquí me pincho y ya me bajo medio diagonal para ir bajando para llegar a este punto y hago un medio punto alto. Cojo la lazada, pincho aquí, me pincho acá y voy a hacer otro medio punto alto. Ya, quito el alfiler porque aquí voy a pinchar para hacer el punto bajo. Entonces cojo aquí, pincho y salgo aquí donde estaba el alfiler y hago mi punto bajo. Hago una cadena y listo. Ya, voy a ensartar la aguja y me voy a introducir aquí. Entonces aquí simplemente me voy a meter donde hice este punto. Salgo por acá. Miren, jalo así un poquito. Voy a hacer aquí, voy a rematar, voy a coger un poquito de hebra, simplemente como es del mismo color no se nota. Voy a hacer aquí como es un nudito, me meto por acá y salgo por cualquier otro punto solo para cortar la hebra. Ya, cortamos la hebra, listo. Déjenme zafar aquí la aguja. Y listo, miren, aquí vamos a sacarle un poquito por lo que jalamos la aguja, queda como metido y ya está, miren, ya está una oreja y está la otra orejita, miren. Bueno, vamos a hacer el bucito y vamos a iniciar primero haciendo las mangas. Vamos a replicar esta pieza de aquí porque tenemos que hacer 2 así igualitas. Y vamos a iniciar por aquí con el estambre de color blanco. Vamos a hacer 24 cadenas. 1, 24 cadenas, ¿no? Ahora vamos a hacer 23 puntos, o sea, un punto en cada cadena. Recuerden que la primera cadena no se teje, por eso nos debe salir solo 23 puntos. Entonces yo me voy a ir tejiendo 23 puntos bajos. Listo, miren, ya acabo de tejer mis 23 puntos bajos. Ahora vamos a hacer esto. Esta parte, miren, de aquí obviamente queda abajo, entonces la viramos así para poder unir y seguir tejiendo, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a introducirnos en el primer puntito y vamos a cerrar vueltas cerradas, no en espiral. Vamos a hacer un punto deslizado, una cadena. Y ahí donde hice el punto deslizado voy a levantar mi primer punto bajo. Entonces aquí voy a poner el separador de vueltas. Así. Y me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 23 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 23 puntos bajos. Ahora voy a hacer otra vuelta más de 23 puntos bajos. Voy a cerrar mi vuelta, voy a hacer un punto deslizado, una cadena y mi primer punto bajo, ¿no? En el mismo punto que acabo de hacer el punto deslizado. Y me voy a ir tejiendo estos 23 puntos. Listo, miren, el último punto número 23 no lo termino de hacer, no corto la hebra de color blanco. Voy a empezar a tejer con las 2 hebras de color tanto blanco como negro. Y aquí miren, termino de hacer este punto con el color negro, ¿no? Hago el cambio de color. Voy a coger esta colita con el blanco y la voy a amarrar. Voy a hacer 2 nuditos para que no se me vaya a zafar, ¿no? Así. Y corto el exceso del negro. El blanco no corto, solo corto el exceso de lo que amarré del color negro. Listo, miren así. Ya, ¿no? Jalamos la blanca para que se sujete. Ahora vamos a cerrar la vuelta. Miren aquí, vamos a cerrar y vamos a hacer un punto deslizado. Normalmente vamos a cerrar un punto deslizado,
una cadena y nuestro primer punto deslizado, porque esta vuelta vamos a hacer de puntos deslizados, ¿no? Ponemos el separador en el primer punto deslizado. Entonces yo voy a hacer esta vuelta flojita y voy haciendo 23 puntos deslizados. Miren, así de esta manera voy cogiendo punto sobre punto, haciendo los 26 puntos deslizados. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 23 puntos deslizados. Ahora voy a hacer otra vuelta más con negro y voy a tomar la cadena de atrás para cerrar la vuelta, porque esta vuelta la voy a hacer en bloc. Hago el puntito deslizado, levanto una cadena y aquí donde hice el punto deslizado cojo de nuevo la hebra de atrás y hago mi primer punto bajo. Y esta vuelta voy a hacer solo tomando la cadena de atrás y voy a ir tejiendo 23 puntos bajos, tomando solo las cadenas de atrás. Listo, miren, el último punto, el número 23, lo termino de hacer con el estambre de color blanco, miren, porque voy a iniciar la nueva vuelta, ¿no? Entonces, aquí lo que voy a hacer es, voy a hacer 23 puntos deslizados en blanco. Entonces saco donde está el separador, voy a tomar el punto completo, hago el punto deslizado para poder cerrar la vuelta, la cadena y mi primer punto deslizado. Miren, entonces esta vuelta voy a coger el punto completo y me voy tejiendo 23 puntos deslizados. Miren, así. De esta manera, cojo el punto completo y me voy tejiendo 23 puntos deslizados. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora voy a la siguiente vuelta. Voy a cerrar tomando la cadena de atrás porque voy a tejer en bloc. Hago un punto deslizado, levanto una cadena y en ese mismo punto, tomando la cadena de atrás, así miren, voy levantando mi primer punto bajo. Y esta vuelta la voy a hacer tomando las cadenas de atrás, pero voy a hacer puntos bajos. Miren, ya no deslizados, sino puntos bajos. Y me voy tejiendo punto sobre punto tomando la cadena de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Voy a cerrar la vuelta cogiendo el punto completo. Voy a hacer punto deslizado, voy a levantar una cadena y voy a hacer mi primer punto bajo. Y aquí voy a hacer, tomando el punto completo, me voy a ir tejiendo 23 puntos bajos. Tomando el punto completo, voy a hacer 2 vueltas de altura. Tejo una de 23 y luego otra de 23. Listo, miren, ya terminé de hacer las 2 últimas vueltas de altura, que sería este el patrón. Ya. Ahora, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a repetir este patrón, pero desde el negro, ¿ya? Ahorita me tocaría otra vez negro, entonces repito lo que hice aquí. Estas 2 filas de negro y luego continúo haciendo todo esto, repito. Este va a ser el patrón, desde el negro hasta el blanco, hasta donde hice ahorita. Y voy a repetir este patrón desde el negro hasta el blanco 3 veces más. Eso quiere decir que voy a hacer una en negro, una en este patrón en blanco. Y así voy a repetir este patrón 3 veces más. Miren, así como la manga de aquí. Miren, hasta aquí tenemos hecho. Entonces repito, miren, 1, 2 y 3 veces más. Ya luego les explico este último cómo hago. Entonces repitan 3 veces más. Listo, miren, ya repetí las veces que les indiqué. Y bueno, aquí este es el último punto de esta vuelta en blanco. Y no lo termino de hacer porque voy a cambiar al estambre de color negro. Así, miren, de esta manera. Y voy a hacer acá, voy a hacer el cierre de vuelta, ¿no? Como lo venía haciendo, punto deslizado, cadena y mi primer punto deslizado aquí. Voy a hacer una vuelta de puntos deslizados tomando el punto completo. Miren, voy a hacer 23 puntos deslizados. Listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta de puntos deslizados. Ahora lo siguiente que voy a hacer es tomar la hebra de atrás donde estaba el marcador, tomo la hebra de atrás, hago el cierre de vuelta, punto deslizado, levanto una cadena
y tomando la hebra de atrás de ese mismo punto voy a hacer mi primer punto bajo. Y esta vuelta la voy a hacer en blow, o sea, tomando solo las cadenas de atrás, pero voy a hacer puntos bajos, ya no deslizados. Entonces me voy tejiendo en blow 23 puntos bajos. Y listo, miren. Aquí el último punto, número 23, no lo termino de hacer. Voy a cortar esta hebra porque ya no voy a utilizar el negro. Y la termino de hacer con el estambre de color blanco. Así, miren, de esta manera. Así. Y voy a hacer un nudito aquí en estas dos hebritas, ¿ya? Hago aquí un nudito bien apretado. Listo. Y esta hebra la mando para acá adentro. Y ya, ahora voy a hacer aquí, voy a hacer el cierre de vuelta tomando el punto completo. Miren aquí el punto completo. Voy a hacer mi punto deslizado, levanto una cadena y ahí mismo hago mi primer punto deslizado porque esta vuelta voy a hacer de puntos deslizados. Entonces pongo el separador de vueltas y me voy tejiendo, cogiendo el punto completo, puntos deslizados. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta de puntos deslizados. Ahora voy a coger la hebra de atrás y voy a hacer mi cierre de vuelta, porque esta vuelta la voy a hacer en blow. Hago el punto deslizado, levanto una cadena y hago el primer punto bajo, ¿no? Y me voy a ir tejiendo esta vuelta de puntos bajos, pero solo tomando la cadenita de atrás. Miren, tomo la cadena de atrás y hago los puntos bajos. Y así me voy a esta vuelta. Y listo, miren, aquí ya terminé. Solamente aquí lo que yo voy a hacer es cerrar la vuelta con un punto deslizado. Nada más. Ahí termino esto y voy a cortar la hebra. Y ya estaría este bracito, miren, ¿no? La hebra de esta del inicio, si miran que hay un pedacito que todavía falta como coser, le vamos a unir con este estambre, le vamos a coser esta, solo es una puntadita nada más, miren. Es una puntadita que vamos a dar así con este estambre. Listo, miren, tenemos que hacer dos igualitos de estos. Vamos a continuar haciendo la otra piecita, la partecita de su blusita. Vamos a hacer 71 cadenas. Aquí ya tengo hecho 71 cadenas. Ahora vamos a hacer 70 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 70 puntos. Voy a levantar una cadena. Aquí lo que voy a hacer es unir. Voy a unir esta pieza así, de esta manera. Con este primer punto de aquí. Hacemos esta hebra, tiene que quedar hacia arriba y vamos a unir. Voy a coger el primer punto y voy a hacer mi primer punto bajo de esta nueva vuelta. Y aquí va a ser el inicio de vuelta. Voy a poner el separador de vueltas. Yo ando aruñada, miren, de mis gatos por todo lado. Ya, ahora me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 70 puntos y voy a hacer dos vueltas de altura, ¿no? Hago una vuelta y luego otra más. Listo, miren, ya terminamos de hacer esa vuelta. Y bueno, recuerden que tenemos 70 puntos, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer aquí, prácticamente lo que vamos a hacer es el mismo patrón que hicimos en las mangas. Vamos a hacer acá. Después de haber hecho estas vueltas, aquí vamos a hacer un cambio de color. Vamos a añadir el color negro sin cortar ninguna de las dos hebras, ¿no? Entonces aquí le voy a zafar el último punto para poder hacer el cambio de color. Listo, miren. Ahora sí, continuamos tejiendo con el estambre de color negro. Y vamos a hacer aquí puntos deslizados. Vamos a hacer 70 puntos deslizados, punto sobre punto, toda esta vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta de puntos deslizados. Ahora voy a hacer una vuelta más con negro,
pero voy a hacer puntos bajos, pero tomando la cadena solo de atrás, o sea, en blow. Nos vamos a ir tejiendo puntos sobre punto estas cadenitas de atrás. Vamos a hacer 70 puntos bajos en blow. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. El último puntito no lo termino de hacer porque voy a hacer el cambio ahora al color blanco. Ninguna de las dos hebras vamos a cortar porque vamos a ir justo en esta parte cambiando, ¿no? Solo jalamos la negro para que no se quede abierto el punto. Ahora lo que vamos a hacer son puntos deslizados, ¿no? Y vamos a hacer así de esta manera esta vuelta de puntos deslizados, miren. Vamos a hacer 70 puntos deslizados. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta de puntos deslizados. La siguiente vuelta que vamos a hacer es puntos bajos, pero en blow. O sea, tomando la cadenita de atrás, ¿no? Y nos vamos tejiendo estos 70 puntitos tomando solo la cadena de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora vamos a la siguiente vuelta. Continuamos con el color blanco. Y vamos a hacer aquí una disminución. Y vamos a tejer 33 puntos. Listo, miren, ya tejí 33 puntos. Ahora voy a hacer una disminución. Y finalmente me voy tejiendo estos 33 puntos que me hacen falta hasta llegar al marcador. Listo, miren, ya terminé de tejer esa vuelta. Y ahora hasta ahí tenemos ya 68 puntos porque hicimos dos disminuciones. Vamos a hacer una vuelta de estos 68 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y el último punto no lo termino de hacer porque ya me toca cambiar al color negro. Voy a terminar de hacer este punto con el estambre de color negro, así miren. Jalamos un poquito el blanco para que se cierre la vuelta bien, el punto. Ahora vamos a hacer 68 puntos deslizados. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. La siguiente vuelta vamos a hacer en blow tomando la cadena solo de atrás y vamos a irnos tejiendo estos 68 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. El último punto no lo termino de hacer porque ya me voy a cambiar al color blanco. Terminamos de hacer este punto con el color blanco, así de esta manera. Ahora vamos a tejer la siguiente vuelta y vamos a hacer puntos deslizados cogiendo el punto completo. Así miren, de esta manera nos vamos tejiendo estos 68 puntos deslizados. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora vamos a hacer puntos bajos, pero tomando solo la cadenita de atrás. Y nos vamos a ir tejiendo 68 puntos bajos, pero en blow. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora vamos a tejer 32 puntos bajos, solo hasta 32. Listo, miren, ya tejí 32 puntos. Voy a hacer una disminución. Ahora voy a tejer 32 puntos otra vez y al último hago una disminución. Listo, ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es una disminución. Vamos al separador. Ay, no se me quiere poner. Ponemos separador. Vamos a hacer una disminución, 31 puntos bajos, una disminución y 31 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 64 puntos. Ahora nos toca cambiar al estambre de color negro. Voy a zafar este punto, lo dejo a medio hacer y lo termino de hacer con el estambre de color negro que tenemos por acá. Así, jalar un poquito el blanco. Y me voy a ir tejiendo, cogiendo el punto completo, me voy a ir realizando 64 puntos deslizados. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 64 puntos deslizados. Ahora voy a hacer en blow, cogiendo la cadena de atrás, voy a realizar 64 puntos bajos, tomando solo la cadenita de atrás. Listo, miren, terminé de hacer esta vuelta, este punto lo dejo a medio hacer. Déjenme coger bien la hebra, porque voy a hacer un cambio ya de color de nuevo al color blanco. Terminamos de hacer este punto con el color blanco,
Así, miren, de esta manera. Voy a jalar un poquito el negro para que se cierre bien. Y ya. Ahí estamos. Ahora sí, vamos a iniciar la nueva vuelta. Y vamos a hacer 64 puntos deslizados. 64 puntos deslizados. Listo, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora vamos a hacer 64 puntos bajos, pero en blow. O sea, tomando solo la hebra de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora vamos a hacer 30 puntos bajos y una disminución. Y 30 puntos bajos y una disminución. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos ya 62 puntos. Ahora vamos a hacer una disminución. Una disminución. Y vamos a tejer 29 puntos bajos, una disminución y 29 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Y aquí pues vamos a zafar el último punto porque voy a hacer el cambio de color. Voy a tomar el estambre de color negro. Termino de hacer el punto con ese estambre. Y vamos a hacer, hasta aquí ya tendríamos 60 puntos. Vamos a hacer 60 puntos deslizados. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora vamos a hacer vueltas en blow y vamos a irnos tejiendo estos 60 puntos bajos, pero con la cadena de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora vamos a volver a cambiar al estambre de color blanco. Vamos a terminar este punto con este color de estambre, ¿no? Y acá pues vamos a hacer, zafamos. Y vamos a hacer 60 puntos deslizados. Nos vamos tejiendo punto sobre punto, 60 puntos deslizados. Listo, miren, ya terminé de hacer. Ahora vamos a hacer 60 puntos, pero cogiendo la cadena de atrás, o sea, en blow. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer eso. Déjenme sale un poquito la cámara. Y bueno, vamos a dejar esta parte de las uniones que quede la espalda, ¿no? Y vamos a doblar así, esto que quede en el centro y así. Ahora nosotros vamos a encontrar aquí, por ejemplo, ya le doblamos así, ¿no es cierto? Vamos a poner un separador de vueltas aquí, justo en esta esquina, ¿no? Y otro separador justo en el puntito que esté acá. Como les dije, otro separador aquí en la otra esquina. Estas van a ser nuestras guías para poner los brazos, ¿no? Las mangas, vamos a unir las mangas. Entonces, miren, vamos a continuar tejiendo. Entonces, yo estoy aquí. Voy a tejer aquí los puntos que sean necesarios. Entonces, voy a tejer estos puntos que sean necesarios. Vamos a ir tejiendo así de esta manera, miren. Entonces vamos a seguir tejiendo hasta que nos quede 1, 2, 3, 4 puntos libres antes del marcador, ¿no? Son los puntos que sean necesarios. Entonces, miren, 1, 2, 3, 4, hasta ahí, ¿no? Entonces este marcador ya vamos a quitar y vamos a tomar el bracito así, ¿no? Y lo vamos a aplastar, que las uniones queden atrás, y vamos a tomar 9 puntos de aquí y unir con 9 puntos de acá del ¿cómo es? Del cuerpito. Entonces me pincho aquí, en este puntito de aquí, y voy a unir con un puntito de la base. Hacemos 1 y aquí va a ser nuestro inicio de vuelta, ¿ya? Vamos 1. Cojo un punto del brazo y un punto de acá del cuerpito. Sería 2, 3, 4, 5, 6,
7, 7, 7, 8, vamos 8, ¿no? 8, 8, 8, pinocho, y aquí sería 9. 9 puntitos, miren. Entonces vamos a tejer aquí los puntos del cuerpo, que serían 21 puntos que debemos tejer. 1, 21, 2, 3, 21 puntos, ¿no? Listo, entonces acá vamos a quitar ya este separador y vamos a unir la otra manga. Y vamos a tomar un punto del brazo. Aquí, están como apretados estos puntos. Ya, un punto del brazo. Y vamos con un punto del cuerpo. Y vamos a hacer 9 puntos cogiendo tanto del brazo como del cuerpo. Y aquí sería 9. Y 9. 9 puntitos, ¿no? Ahora me voy tejiendo estos puntitos de acá del cuerpo, que serían 21 puntos, ¿no? Listo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí en la manga nosotros teníamos 23 puntos. Como ya hemos tejido 9, nos quedan 14 puntos por tejer. Entonces vamos a tejer esos puntos de aquí, de la manga, solo de la manga. Déjenme poner esto que está aquí enredado. Ya. Entonces vamos a sacar el separador de vueltas de aquí y vamos a coger, miren, el punto de la manga, los que nos hace falta tejer. Aquí ponemos el separador y vamos a tejer 14 puntos de la manga. Ya hice 1 y 14 puntos. Listo, ahora nos pasamos. Tratamos de esta hebrita jalarla para pasarla hacia acá. Ahora nos vamos a pasar al cuerpo de nuevo y nos vamos a ir tejiendo los 21 puntos del cuerpo, ¿no? Vamos punto sobre punto, los 21 puntos. Listo, miren, ya tejí mis 21 puntos. Ahora voy a tejer los 14 puntos de la manga y luego los 21 puntos de atrás. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esta vueltita y ahí ahora sí vamos a cortar las hebras porque ya hemos terminado de hacer la blusita. Vamos a cortar esta hebra y también la negra de acá, que ya no nos hace falta, ¿no? Entonces miren, así esta hebrita la vamos a aquí hacer un punto falso. Vamos a ensartar con la aguja. Listo, miren, aquí nos saltamos este punto, nos vamos al siguiente punto. Ingresamos por donde salía la hebra y nos vamos hacia atrás. Así, como siempre solemos hacer este punto falso, ¿no? Y simplemente aquí ya rematamos acá atrás. Vamos metiendo por las hebras de atrás. Si desean le pueden hacer un nudito y ya estaría. Y listo, miren, ya nos quedaría así, ¿no? Aquí hay una hebrita que la quiero cortar. Esta no se va a ver, así que la voy a cortar ahí. Listo, miren. Y si entra, no se preocupen que no entra, sí entra, ¿no? Entonces le vamos a poner así. O sea, no es que entra tan fácil, pero sí entra. Es que no le quería hacer con botones en la parte de arriba. Entonces le vamos a poner por acá abajo o por arriba, como ustedes deseen, así. Y luego le vamos metiendo así los bracitos. Así por aquí. La manito es como la que es más ancha, realmente. Como que cuesta que entre. No, pero de ahí sí, miren, de aquí le jalan la manito así. Y miren, ya se pone. Y listo, miren, ya queda mitidito el saquito. Bueno, ahora vamos a hacer estos zapatitos, miren. Aquí yo le puse un cordoncito plateado.
en este zapatito, miren, simulando un zapatito Converse, ¿no? Bueno, para este necesitamos el estambre de color negro y aquí está una pelucita. El estambre de color negro y blanco, el cordoncito plateado, puede ser el cordón que ustedes deseen poner, silicona caliente, cartoncito para poder dibujar la planta y también un pedacito puede ser de cartón o de plástico para dibujar este contorno de aquí, esa tapita también. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a hacer primero lo que sería la plantilla, ¿no? Y vamos a hacer, pues con el blanco, ¿dónde está? Déjenme sacar mi separador de vueltas que tengo por aquí. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a hacer 10 cadenitas. 1 y 10. Vamos a realizar en esta segunda cadena contando desde el ganchillo un aumento y ponemos el separador en el primer punto que hicimos del aumento, aquí. En este primer puntito. Aquí estamos. Ahora nos vamos a ir tejiendo 7 puntos bajos. 1 y 7. Y en este último puntito, en esta última cadena, vamos a hacer 4 puntos bajos en la misma cadena. 1, 2, 3 y 4. Ahora nos vamos tejiendo al lado contrario de las cadenas, ponemos esta hebrita hacia adelante para perderla y vamos a ir tejiendo 7 puntos. 1, 6, 6, 6, 7 y en el último punto vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Así miren. ¿No? Esta hebrita que la estamos perdiendo la vamos a jalar muy bien, miren, para que se cierren, aquí se cierran este huequito que se hace de cuando hacemos los 4 puntos en una sola cadena. Esta hebrita nos sirve para eso, para apretar el tejido. Vamos a la siguiente fila y vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí a hacer un aumento y seguimos perdiendo esta hebrita, ¿no? Vamos a hacer un aumento y aquí le voy a poner el separador de vueltas, ¿ya? Un aumento. Ahora vamos a hacer 2 aumentos son aquí. Ya hice uno, ahora voy a hacer otro aumento más. Y me voy tejiendo nuevamente 7 puntos bajos. 1 y 7. Ahora aquí en esta curva vamos a hacer 4 aumentos. Déjenme sacar estambre. 4 aumentos. 1, 1, 2, 3 y 4. 4 aumentos. Ahora repetimos de nuevo 7 puntos bajos. 1 y 7. Al final me sobran 2 puntos y voy a hacer 2 aumentos. 1 y 2. 2 aumentos, ¿no? Listo. Ahora sí vamos a la siguiente vuelta y vamos a realizar lo siguiente. Vamos a hacer aquí un punto bajo que ya lo hice. En el siguiente punto voy a hacer un aumento. Miren así. Voy a repetir un punto bajo y un aumento. Y de nuevo me voy tejiendo 7 puntos. 1 y 7. Ahora voy a hacer aquí un aumento y un punto bajo. Repito, un aumento y un punto bajo. Ahora voy a hacer un punto bajo y un aumento. Repito, un punto bajo
y un aumento. Y de nuevo voy a tejer 7 puntos. 1 y 7 puntos. Y acá voy a repetir un aumento, un punto bajo, un aumento y un punto bajo. ¿Ya? Vamos a la siguiente vuelta. A ver, estamos en esta de ya. Aquí vamos a hacer una pausa. Como les decía, aquí vamos a hacer una pausa porque vamos a dibujar este contorno de esta pieza. Vamos a dibujarla en un cartoncito. Dibujamos y luego, miren, recortamos, ¿ya? Y la reservamos. Todavía no la vamos a pegar. La reservamos. Ahora lo que vamos a hacer es un cambio de cierre. Ya no vamos a cerrar en espiral, sino vamos a tejer en vueltas cerradas. Aquí, para cerrar la vuelta, voy a hacer un punto deslizado, una cadena y voy a hacer aquí. Y aquí mismo donde hice el punto deslizado voy a hacer el primer punto, ¿no? Entonces pongo aquí el separador de vueltas. Listo. Y sigo tejiendo. Voy a hacer 3 puntos. Ya hice 1. Vamos, 2 y 3 puntos y un aumento. Ahora me voy tejiendo 12 puntos. 1 y 12. A ver, ahora me voy haciendo un aumento y 2 puntos bajos. 1 y 2. Voy a hacer de nuevo un aumento y 2 puntos bajos, 1 y 2. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2 y un aumento. Y me voy tejiendo de nuevo 12 puntos, 1 y 12. Y al final me sobra un punto y voy a hacer un aumento. Ya. Esto de aquí que se ve como punto es el punto deslizado y la cadena que hicimos para cerrar la vuelta. Vamos a la siguiente vueltita y vamos a cerrar primero la vuelta con un punto deslizado. Vamos a hacer una cadena y nuestro primer punto bajo ponemos el separador de vueltas. Así de esta manera. Y ahora vamos a tejer lo siguiente. Vamos a hacer 5 puntos bajos. Ya hice el primero, 1. Vamos, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y un aumento. Ahora vamos a tejer 11 puntos. 1 y 11. Ahora vamos a hacer, a ver qué nos toca hacer. Ya, vamos a hacer un aumento y un punto bajo. Repito, un aumento y un punto bajo. Ahora aquí voy a hacer un punto bajo solito y acá hago un punto bajo y un aumento. Repito, un punto bajo y un aumento y un aumento. Ahora de nuevo voy a tejer 11 puntos bajos. 1 y 11. Ahora voy a hacer un aumento y 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4 y 5. Y terminamos de hacer esta vuelta. Continuamos. Ahora sí vamos a hacer ya. Vamos a hacer una vuelta en blow, o sea, cogiendo solo la cadena de atrás. Hasta ahí tenemos 49 puntos. Entonces, tomo la cadena de atrás para hacer el cierre de la vuelta. Hago un punto deslizado, hago una cadena. Y tomando la cadena de atrás de ese mismo punto voy a hacer mi primer punto bajo. Pongo el separador de vueltas y me voy a ir tejiendo punto sobre punto, pero solo tomando, miren, la cadena de atrás, o sea, en blow, tejiendo estos 49 puntos bajos.
Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta en blow de 49 puntos para que me queden esas hebritas. Ahora sí voy a pegar el pedacito de cartón que corté, lo voy a pegar aquí centrándolo, ¿no? Con silicona caliente. Así, miren, de esta manera. Listo, miren, aquí ya le pegamos. Ahora vamos a cerrar la vuelta, pero aquí vamos, el último punto le vamos a zafar, le vamos a dejar a medio hacer para poder hacer un cambio de color. No le vamos a cortar la hebra todavía blanca y vamos a hacer el cambio de color. Vamos a coger el estambre de color negro y vamos a terminar de hacer ese punto con el estambre de color negro y vamos a amarrar estas dos hebritas de aquí. Saben que la hebra blanca sí le vamos a cortar. Vamos a cortarle nomás la hebra blanca y vamos a hacer dos nuditos, porque luego tenemos que añadir el blanco más abajo. Así, miren, hacemos dos nuditos. Y vamos a hacer el cierre de vuelta. Vamos a hacer punto deslizado, cadena, y en el mismo punto donde hice el deslizado voy a hacer mi primer punto deslizado de esa vuelta, porque voy a hacer puntos deslizados, ¿no? Y voy a hacer solamente, déjenme poner el separador, ya. Voy a hacer solo 15 puntos deslizados en negro. 2. Y la última que voy a hacer el 15, le termino, le voy a cortar aquí la hebra. Y el punto número 15 le voy a terminar de hacer con el estambre de color blanco. Este punto deslizado voy a terminar de hacer con el estambre de color blanco, justo el número 15, miren, así. Y vamos a amarrar estas dos hebritas. Amarramos, hacemos dos nuditos, 1 y 2. Ya. Vamos a continuar, jalamos un poquito y con blanco vamos a hacer 20 puntos deslizados con blanco. Entonces vamos 1 y el 20 lo termino de hacer con negro. Voy a cortar el blanco y el punto número 20 lo voy a terminar de hacer con el estambre de color negro nuevamente. Así, miren, y amarramos estas dos colitas de nuevo. Ahora voy a terminar de hacer en color negro estos 14 puntos deslizados. 1 y 14 puntos, ¿no? 14 puntitos. Este último punto lo voy a terminar de hacer con blanco porque voy a hacer un cambio de color. Entonces voy aquí, el estambre de color negro, no voy a cortar el estambre de color negro, ¿no? Porque luego lo voy a utilizar ahorita. Como les digo, voy a terminar de hacer este punto deslizado con el estambre de color blanco. Y voy a amarrar estas dos hebritas. Ahora sí, vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer el cierre de vuelta en blow, cogiendo la cadena solo de atrás. Voy a hacer punto deslizado, levanto una cadena y voy a hacer mi primer punto deslizado, porque aquí voy a hacer una vuelta de puntos deslizados, ¿no? Y voy a hacer 49 puntos deslizados, pero solo, miren, tomando la cadena de atrás, ¿no? Me voy tejiendo punto sobre punto, tomando solo la cadena de atrás. Puntos deslizados. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta de puntos deslizados, 49 puntos. Ahora voy a cerrar esta vuelta. De nuevo en blow la voy a cerrar. Voy a coger la hebra de atrás, hago deslizado, hago la cadena y ahí donde hice el deslizado voy a hacer mi primer punto. Ahora voy a hacer puntos bajos, ya no deslizados. Pero de igual forma voy a tejer en la cadena de atrás. Así que me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 49 puntos bajos, tomando solo la hebra de atrás.
Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora vamos a coger el punto completo para cerrar. Hacemos un punto deslizado, una cadena y ahí mismo hacemos nuestro primer punto bajo. Ahora nos vamos a ir tejiendo otra vueltita de 49 puntos, pero ahora puntos completos. ¿A qué me refiero? De coger la hebra completa, ya no en bloc. Me voy tejiendo 49 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y este último punto no lo voy a terminar de hacer porque lo voy a terminar de hacer con el estambre de color negro y el blanco ya no voy a utilizar por el momento. Voy a dejarlo a un lado y voy a terminar de hacer esta vuelta con el estambre que tengo aquí de color negro, ¿no? Vamos a amarrar estas dos colitas. Miren, así de esta manera. Ahora voy a hacer un cambio de cierre de vuelta. Ya no voy a cerrar No, aquí todavía cerramos en vueltas. Vamos a hacer en vuelta cerrada. Aquí nuestra vuelta cerrada ya. Y vamos a hacer aquí donde nos toca hacer. Aquí vamos a hacer puntos deslizados. Voy a coger el punto completo. Hago punto deslizado, cadena. Y luego me voy haciendo, aquí mismo voy a hacer mi primer punto deslizado con negro. Así, miren. Y le voy a poner aquí esto. Y me voy a ir tejiendo punto sobre punto, 49 puntos deslizados todo alrededor. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esta vuelta. Y aquí voy a cerrar la vuelta. Voy a coger la cadena de atrás y voy a hacer un punto deslizado. Miren. Así sencillamente. Y aquí voy a cortar esta hebra. Voy a cortar esta hebra. Miren, este punto deslizado que hice es como equivale a un punto, ¿no es cierto? Ya. Vamos a dejar esta hebra aquí. Ahora miren, nosotros vamos a encontrar el centro del zapatito de la parte de atrás, ¿no? Donde da justo el centro, ¿no? Entonces, miren, de aquí del centro, yo voy a ubicar ese punto del centro que sería este de aquí. Ya, este de aquí le voy a poner aquí solo para indicarles cómo vamos a hacer, ¿ya? Entonces, desde este que hicimos el punto deslizado, de igual forma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, que sería justo aquí. Le voy a poner esta aguja para, miren, aquí 16 puntos y acá también uno, contamos desde el que no está en el separador. Del después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, que sería aquí. Entonces aquí voy a poner el separador porque voy a tejer desde aquí de donde está la aguja hasta acá. 16 de aquí más 1 del medio más 16 de acá serían 33 puntitos, ¿no? Entonces vamos a tejer esos 33 puntos y yo me voy a volver a enlazar con el estambre. Entonces, ¿cómo nos vamos a enlazar? Donde está la aguja es el primer punto que vamos a hacer, ¿no? Entonces, solo para enlazarme me voy a meter en un punto anterior, solo para poderme enlazar. Pero el primer punto lo voy a hacer donde le puse la señal de la aguja. Aquí así, miren. Solo para poderme enlazar, ¿no? Voy a poner esta cadena, esta hebrita, quiero decir, hacia adelante para ir perdiendo el punto. La hebra. Saco esta de aquí y aquí, miren, tomando solo las cadenas de atrás, nos vamos a ir tejiendo estos 33 puntos bajos, ¿no? Entonces aquí hago así, miren, mi primer punto bajo, ¿no? Hago uno y así me voy a ir tejiendo en bloc, tomando la cadena de atrás en las negras hasta el marcador. Justo donde está el marcador es el punto número 33. Entonces me voy a ir tejiendo puntos bajos. Listo, miren, aquí yo ya tejí mis 33 puntos, ¿no? Voy a hacer una cadena, voy a girar el tejido, me voy a saltar el primer punto y voy a hacer desde el segundo
segundo puntito de aquí y voy a hacer una disminución aquí, ¿no? Entonces cojo así, voy a hacer una disminución normal y luego me voy a ir tejiendo 26 puntos bajos, solo hasta 26. Listo, miren, yo ya tejí mis 26 puntos y al final me sobran 1, 2, 3 y 4 puntos. Voy a hacer una disminución. Ay, hice un punto bajo. Voy a hacer una disminución. Déjenme coger bonito el hilo. Ya. Voy a hacer una disminución normal. Así. Me voy a saltar este punto y voy a tejer el punto del último. Así, miren. Así, de esta manera. Voy a levantar una cadena. Voy a girar de nuevo el tejido. Veamos a ver qué nos toca hacer. Ya, voy a saltar un punto. Salto este punto y me voy a ir tejiendo de nuevo 26 puntos bajos. Me voy tejiendo solo hasta 26. Listo, miren, ya tejí mis 26 puntos y me sobran 2 puntos. Salto este punto, el penúltimo, y tejo el último puntito. Voy a levantar una cadena, voy a girar. Hasta ahí tenemos 27 puntos. Voy a girar el tejido y voy a tejer estos 27 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta de 27 puntos. Ahora voy a levantar una cadena y lo que voy a hacer es vueltas de altura. Me voy a ir tejiendo 4 filas más de altura de 27 puntos. Recuerden que cada vez que giro voy a levantar una cadena. Entonces voy a hacer 4 filas de altura de 27 puntos. Y listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 4 vueltas de altura. Aquí voy a cortar la hebra. Vamos a jalar la hebra y vamos a pasarla para atrásito de aquí del tejido y vamos a perderla con la aguja por acá. Ahora vamos a hacer otra pieza del zapato y vamos a hacer 11 cadenitas. Ahora vamos a tejer un punto bajo en cada cadena, o sea 10 puntos bajos. 1, y 10. Levantamos una cadena, giramos el tejido y vamos a tejer nuevamente estos 10 puntos. 1, y 10 puntos. Miren así. Ahora vamos a hacer aquí una cadenita. Vamos a girar el tejido. Me voy a saltar el primer punto, voy desde el segundo y voy a hacer 7 puntos. 1, 7 puntos. Me salto este punto y voy al último y hago un puntito más. Miren. Giramos, voy a hacer una cadena, giro el tejido y voy a tejer estos 8 puntitos. 1, y 8 puntos, ¿no? Ahora hacemos una cadena, giramos el tejido, vamos a saltar este punto, luego voy desde el segundo y voy a tejer 5 puntos. 1, 5, me salto el penúltimo punto y voy al último punto y hago un punto bajo, ¿no? Así, de esta manera. Ahora voy a girar el tejido, voy a saltar este punto, me voy al segundo y tejo 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. Voy a saltar este punto y voy al último y tejo un punto. Miren así. Y aquí nosotros vamos a cortar la hebra. Esta hebrita, miren así, la vamos a esconder. Y así nos queda esta pieza. Todavía no terminamos de hacer esta pieza. Ahora vamos a coger el estambre de color negro. Y recuerden que aquí tenemos 10 puntos, ¿no? 10 puntos iniciamos. Ahora vamos a insertarnos y vamos a tejer aquí los 10 puntos, ¿no? Vamos a ponernos aquí en este huequito, ¿no? Voy a hacer así una cadena. Voy a hacer una cadena que simula como que fuera el primer punto, ¿ya? Así.
Ahora me voy a ir tejiendo puntos deslizados. La cadena es como un punto, ¿no? Vamos, 2. Y 10 puntos, ¿no? 10 puntitos deslizados. Voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido y voy a tejer 10 puntos bajos de nuevo, pero voy a coger solo la cadenita de adelante. Miren, aquí está la cadenita, voy a coger solo la cadena de adelante. Quiero que le miren bien, miren, la cadenita solo de adelante. Y voy a ir haciendo puntos bajos. Me voy tejiendo 10 puntos bajos solo cogiendo las cadenas de adelante. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 10 puntos. Ahora voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido y voy a levantar 4 filas de altura de 10 puntos. Me voy a ir tejiendo 4 filas de altura. Recuerden que cada vez que gire levanto una cadena. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 4 vueltas de altura. Bueno, hice una cadena y giré el tejido. Me voy a saltar el primer punto, voy al segundo punto y voy a hacer 7 puntos. 1, y 7. Me voy a saltar este punto de aquí y voy al último punto y voy a hacer un punto más y ahí tendría 8 puntos, ¿no? Levanto una cadena y voy a tejer 2 filas de altura de 8 puntos, luego levanto cadena y hago otra vez 8 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer estas 2 vueltitas de 8 puntos y aquí ya terminamos de hacer esta pieza. Vamos a cortar la hebra, zafamos así, ¿no? Este es el derecho, ¿no? Este es el revés, donde se ve así, este es el derecho. Y este ahorita la vamos a pasar por acá atrás del tejido para poder luego perder la hebra. Ahí. Y luego con la aguja pues le perdemos aquí atrás. Ahora, lo que vamos a hacer es, miren, a recortar un pedacito de plástico de una tarrina, cualquier cosa. Esta figura es la formita de aquí, miren así, ¿no? Si ven que es dentro, que tiene este contorno, queda así, libre, de este portecito le van a dibujar, primero le dibujan este contorno y luego le recortan como unos 2 milímetros alrededor más adentro para que les quede así. Esto vamos a pegar aquí con silicona. Y listo, miren, así ya nos queda pegadito ahí. Es para que esto nos quede firme y no se hunda. Ya. Ahora vamos a coger el estambre de color blanco y aquí tenemos 16 puntos, ¿no? 16 puntos que no hemos tejido. Vamos a ponernos en este huequito de aquí, no en el punto, sino en este huequito para poder simplemente insertar la hebra, ¿ya? Así. Y luego vamos a ir realizando, vamos cogiendo en bloc las hebras negritas y vamos haciendo puntos deslizados, mira. Así, de esta manera nos vamos tejiendo puntos deslizados, 16 puntos deslizados. Y listo, miren, ya hice mis 16 puntos deslizados. Ahora sí voy a cortar esta hebra. Luego la voy a pasar por acá atrás mismo para luego perder esta hebra ya por la parte interna del tejido. Luego la voy a perder, tanto esta hebrita la pierdo por acá adentro y esta también. Listo, entonces ahora esto iría aquí, miren. Va aquí encima. Así. Ustedes le pueden coser o pegar con silicona justo en la partecita de aquí, ¿no? En el filito, filo con filo, así. Entonces justo alcanza desde que inicia aquí hasta que termine acá, ¿no? Entonces vamos a hacer ese proceso. Miren, aquí yo le estoy haciendo así, miren. Le voy poniendo silicona en esta partecita de aquí, miren. Entre el hilo blanco y el negrito que se ve aquí, así. Y luego le siento así, miren, le sostengo así y ahí ya se pega, miren, y así voy a ir pegando. Y miren, así ya queda pegado esa parte de ahí. Y bueno, aquí miren, yo le puse, bueno, la etiqueta de la marca, de mi marca, Amigurumis Castillo. Ustedes le pueden poner lo que ustedes deseen o dejarle así. Y aquí pues miren, tengo un hilo de 30 centímetros de largo para que ustedes le puedan pasar cordón, lo que ustedes deseen pasarle realmente, ¿no? Entonces vamos a irle pasando así por aquí, por ejemplo,
Con el crochet vamos así, a introducir. Y nos vamos a ir ayudando así para irle pasando. Así. Y luego le pasan el otro lado, así como cuando ustedes ponen los cordones en sus zapatitos. Así tal cual, así van a hacer. Entonces vamos a ir pasando así. Las veces que ustedes deseen, o sea, si es que quieren hacerle, yo aquí le puse así, miren. Le pasé 1, 2, 3 y 4 veces. Si ustedes quieren pasarle más veces o menos veces, pues ya es la decisión de ustedes, como ustedes quieran hacerlo. Entonces van a ir así, ensartando los cordones básicamente. Entonces acá le pasamos por esta partecita de acá. Y así, miren, ya nos quedaría. Aquí está la lengüetita. Y así nos quedan los dos zapatitos, ¿no? Bueno, los vamos a dejar a un ladito. Vamos a realizar el mameluco y lo vamos a combinar de estos dos tonos. Este sería el filito de las piernas, ¿no? Vamos a comenzar con este color. Y vamos a dejar 15 centímetros más o menos, porque luego ese estambre, esta colita que nos sobra, vamos a coser con esto, ¿ya? Vamos a levantar 45 cadenas. Listo, ya terminé de tejer mis 45 cadenas. Ahora vamos a tejer un punto en cada cadena. En total nos debe salir 44 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 44 puntos. Ahora voy a levantar una cadena y voy a girar el tejido y voy a tejer de nuevo estos 44 puntos. Y voy a hacer en total 3 filas más de altura. Voy a tejer 1, 2 y 3 filas más de altura de estos 44 puntos. Recuerden que cada vez que yo termino de hacer una vuelta, levanto una cadena y giro, ¿no? Y vamos a hacer esas 3 vueltas más de filas más de altura. Con esta en total son 4. Con la primera que hicimos serían 4, ¿no? Aparte de esta vamos a hacer 3 filas más. Listo, miren, ya terminé justo de hacer estas vueltas, filas que yo les decía. En total con la del inicio son 4, ¿no? Entonces aquí termino así, miren, giro el tejido así, de esta manera, para unir, miren, así, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Vamos aquí, como justo aquí yo voy a hacer un cambio de color. Recuerden que para hacer cambio de color siempre se le deja el último punto a medio hacer para poder hacer el cambio de color. Entonces yo aquí voy a cortar la hebra. Ya no la voy a utilizar y voy a añadir este estambre que voy a hacer de este color, el mameluco. Entonces termino de hacer esta vuelta con este estambre de acá. Miren así. Y voy a amarrar, voy a hacer un nudito aquí. Así. De esta manera. ¿Ya? Ahora sí me uno acá, miren, y lo que voy a hacer es me voy a unir al primer punto de este extremo de acá y voy a hacer mi primer punto bajo con este estambre. Miren, mi primer punto bajo. Aquí va a ser el inicio de vuelta y voy a aprovechar estas vueltas para ir perdiendo estas hebritas para que no me queden ahí visibles, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer ahorita es voy a tejer punto sobre punto, voy a tejer estos 44 puntos. Entonces voy cogiendo el punto completo y me voy a ir tejiendo punto sobre punto. Así, miren, de esta manera hasta llegar al otro extremo. Listo, miren, ya terminé de tejer hasta aquí, terminando ya la vuelta. Ahora inicio la vuelta y voy a empezar ya a colocar mi marcador, mi separador de vueltas para no perderme, ¿ya? Pongo aquí y ahora lo que yo voy a hacer es vueltas de altura. Voy a, aparte de esta ya está hecha, aparte de esta voy a levantar 10 vueltas de altura de estos 44 puntos, miren. Y también, miren, por eso les dejé sobrar esta hebrita. Con esta hebrita pues vamos a coser también esta parte de aquí, vamos a unir estas dos partes así, ¿no? Vamos a coserle.
pero primero hagamos las 10 vueltas de altura. Listo, miren, ya terminé de hacer mis vueltas de altura. Con la primera que hicimos, en total debemos tener 11, ¿no? Hicimos una y luego levantamos 10, en total son 11. 11 vueltas de altura. Como yo les dije, toca hacer 2 de estos, ¿no? Entonces, el primero que hagan, le cortan la hebra y el segundo no, porque de aquí vamos ya a unir la pieza, ¿no? Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a tejer 22 puntos, solo 22. Listo, miren, ya hice mis 22 puntos. Ahora voy a levantar una cadena y voy a tomar este tejido. No importa en el lado que le tomen en cualquier punto, no importa, ¿ya? Porque como es redondito, entonces no importa el lado. Es cualquier lado, es lo mismo. Ahora nos vamos a ir con la segunda piernita y nos vamos a ir tejiendo estos 44 puntos de esta pierna. Listo, miren, ya tejí mis 44 puntos y ahora, miren, me encuentro con la cadenita que hice para unir las piernas y ahí en esa cadenita yo voy a hacer un punto bajo. Y luego me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 22 puntos que me faltarían tejer hasta llegar al marcador. Listo, miren, ya tejí mis 22 puntos hasta llegar al marcador. Ahora voy a iniciar la nueva vuelta, voy a quitarle el separador y voy a tejer nuevamente estos 22 puntos. Voy a tejer 22 puntos de aquí, solo hasta 22. Listo, ya tejí mis 22 puntos. Ahora me encuentro con el otro lado de la cadenita que hice y ahí voy a insertarme y voy a hacer un punto. Y luego me voy a ir tejiendo puntos sobre puntos todos estos puntos. En total aquí voy a tener 44 puntos, más un punto de acá son 45 y más 22 puntos son 67 puntos que me faltarían tejer. 67 puntos desde aquí hasta llegar al marcador. Listo, miren, ya terminé de tejer ahí y hasta ahí tendríamos ya unidita en las piernas y tendríamos 90 puntos, ¿no? Ahora, la siguiente vuelta que vamos a hacer es, ahora vamos a hacer 3 vueltas de altura de estos 90 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 3 vueltitas de altura de 90 puntos. Miren cómo se está ya formando nuestro mameluquito. Bueno, ahora vamos a hacer el patrón de, vamos a tejer 7 puntos. Vamos, 1 y 7 y vamos a hacer una disminución y este patrón de 7 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 80 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de 80 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta de altura de 80 puntos. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta y vamos a repetir el siguiente patrón. Vamos a hacer 6 puntos bajos, 1 y 6 y una disminución. Y este patrón de 6 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 70 puntos. Ahora vamos a levantar 6 vueltas de altura de estos 70 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 6 vueltitas de altura. Ahora lo que vamos a hacer es, miren, así está aplastadito, ¿no? Vamos a dar puntos hasta llegar. Miren, como yo siempre les digo que la tensión al tejer es distinta de cada una, yo terminé aquí, pero voy a dar puntos hasta llegar aquí a la esquina. Miren, justo se dobla así en la mitad y van a llegar aquí, justo en la mitad. Entonces van a tejer los puntos que sean necesarios hasta que ustedes lleguen ahí al filito, ¿ya? A mí me hace falta tejer unos 2 puntitos, me parece, nada más. Eso.
Sí, miren, con 2 puntitos ya llegué ahí. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a levantar una cadenita. Vamos a girar el tejido y vamos a tejer 35 puntos, solo 35. Listo, miren, ya tejí mis 35 puntos. Ahora voy a levantar una cadena, voy a girar de nuevo el tejido y vuelvo a tejer estos 35 puntos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 35 puntos de nuevo. Ahora voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido. Este primer punto me lo salto, voy al siguiente y me voy tejiendo solo hasta 32 puntos. Listo, miren, tejí solo hasta 32, me sobran 2 puntitos, 1 y 2. Este me salto, voy al siguiente y hago un punto. Miren, así. Ahora voy a levantar este tejido, voy a virar el tejido y voy a irme tejiendo. A ver, aquí tengo 33 puntos en total. Me voy tejiendo estos 33 puntos. Y voy a hacer 2 filas de 33 puntos, ¿no? Cada vez que giro, una cadena. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta, hice una cadena, voy a girar. Ahora, voy aquí, el primer punto me salto, voy al segundo y me voy a ir tejiendo 30 puntos, solo hasta 30. Listo, miren, ya tejí 30 puntos, me sobran 2 puntos, este me salto y tejo el del último. Alzo una cadena. Viro el tejido y me tocaría hacer 31 puntos. Voy a tejer estos 31 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta de altura de 31 puntos. Ahora voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido. Me voy a saltar el primer punto, empiezo desde el segundo y voy a tejer 28 puntos, solo hasta 28. Listo, miren, ya tejí hasta 28, me quedan 2 puntos, este me salto y tejo el último puntito. El último puntito de aquí que está medio apretado. Listo, levanto una cadena, giro el tejido, me salto este punto, voy al siguiente y me voy tejiendo 26 puntos, solo hasta 26 puntos. Listo, miren, ya tejí mis 26 puntos, me sobran 2 puntos, este me salto y tejo el de al último. Levanto una cadena, giro el tejido, me voy a saltar el primer punto, voy al segundo y me voy tejiendo solo hasta 24 puntos. Solo hasta 24. Listo, miren, ya tejí 24 y me sobran 2 puntos, me salto este punto y voy al de al último y tejo un punto. Voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido, me salto el primer punto, empiezo desde el segundo punto y voy a tejer solo hasta 22 puntos. Listo, miren, ya tejí mis 22 puntos, me salto este y voy al último y tejo un punto. Levanto una cadena, voy a girar mi tejido, me salto el primer punto, voy desde el segundo punto y voy tejiendo solo hasta 20 puntos. Listo, miren, ya tejí 20 puntos y me sobran 2. Me salto este y voy al de al último y tejo un punto. Levanto una cadena, giro el tejido, me salto el primer punto, empiezo desde el segundo y me voy tejiendo solo hasta 18 puntos. Listo, ya tejí hasta 18 puntos, me salto este punto, voy al de al último y tejo un punto. Levanto una cadena, giro el tejido, me salto el primer punto, voy desde el segundo punto tejiendo y me voy tejiendo solo hasta 16 puntos bajos. Listo, ya terminé de tejer 16 puntos, me salto este punto y tejo el del último. Una cadena, giro el tejido, me salto el primer punto, voy desde el segundo y me voy tejiendo 14 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí los 14, me salto este punto, voy al de al último y tejo un punto, ¿no? Voy a hacer una cadenita y aquí ya terminamos, miren, la parte de adelante, la pecherita. No, lo que vamos a hacer aquí es cortar esta hebra, vamos a cortar la hebra.
y luego ya le perdemos detrás del tejido. Ahora vamos a girar al otro lado, al lado de la espalda, ¿ya? Y nos vamos a enganchar. Recuerden que nosotros teníamos 70 puntos, cogimos 35 de adelante, ahora vamos a coger 35 de acá atrás, ¿ya? Entonces, primerito, miren, me voy a introducir, miren, desde aquí empiezan los otros puntos, pero yo me voy a introducir desde este huequito donde está el anterior punto, solo para coger hebra, ¿ya? Cojo hebra, saco así, pongo esta hebrita hacia adelante para irla perdiendo y ahora sí empiezo a tejer desde el primer punto y hago 1 y me voy tejiendo así punto sobre punto estos 35 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí mis 35 puntos. Ahora voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido y voy a volver a tejer estos 35 puntos. Listo, miren, ya tejí mis 35 puntos. Ahora voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido, girar el tejidito. Me voy a saltar el primer punto, voy desde el segundo y voy a tejer solo hasta 32 puntos. Al final me van a sobrar 2 puntos, me salto este punto y tejo el de al último. Listo, miren, ya terminé de tejer esa vuelta, levanto una cadena, giro de nuevo el tejido, me voy a saltar el primer punto, voy desde el segundo punto y voy a tejer solo hasta 30. Luego me sobran 2 puntos, me salto ese punto y tejo el de al último. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta, levanto una cadena, giro de nuevo el tejido, me salto el primer punto, voy desde el segundo y me voy a ir tejiendo 28 puntos. Al final me sobran 2 puntos, me salto el penúltimo y tejo el último. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y ahora lo que aquí voy a hacer es 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. 6 cadenas, 7 cadenas. 7 cadenas vamos a hacer ya. Ahora voy a girar el tejido. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esta vuelta, este punto me lo salto, voy desde el segundo y me voy a ir tejiendo punto sobre punto, voy haciendo un punto, 2 puntos y así hasta llegar a 26 puntos. El penúltimo no lo tejo y tejo en el último punto, hago un puntito bajo. Listo, aquí ya terminé de hacer esta vuelta y voy a levantar 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a virar el tejido. Este primer puntito de aquí no lo tejo, tejo desde el segundo y me voy tejiendo punto sobre punto. Voy haciendo un punto, 2 puntos y así me voy tejiendo punto sobre punto hasta llegar a 24 puntos. El penúltimo no lo tejo, tejo el último un punto bajo. Hago aquí un punto bajo. Listo, aquí ya terminé de hacer esta vuelta, voy a levantar una cadena, giro el tejido, el primer punto no lo tejo y tejo desde el segundo punto y me voy tejiendo punto sobre punto hasta llegar a 22 puntos. El penúltimo no lo tejo y en el último hago un punto bajo. Listo, ya terminé de hacer esta vuelta. Levanté una cadena, giro el tejido, el primer punto no lo tejo y tejo desde el segundo punto y me voy haciendo punto sobre punto hasta llegar a 20 puntos. Este penúltimo punto no lo tejo y tejo el último punto, hago un punto. Listo, ya terminé de hacer esta vuelta, levanto una cadena, giro el tejido, el primer punto no lo tejo, tejo desde el segundo punto y me voy haciendo punto sobre punto hasta llegar a 18 puntos bajos. El penúltimo no lo tejo y tejo el último un punto bajo. Listo, ya terminé de hacer esta vuelta, levanto una cadena, giro el tejido. El primer punto no voy a tejer y tejo desde el segundo punto y me voy haciendo punto sobre punto hasta llegar a 16 puntos. El penúltimo punto no lo tejo y tejo el último punto. Listo, ya terminé de hacer esta vuelta, voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido, no tejo el primer punto y tejo desde el segundo punto y me voy tejiendo punto sobre punto hasta completar los 14 puntos. El penúltimo punto no lo tejo y tejo el último punto, un punto bajo.
Listo, miren, ya terminé de hacer esta fila. Ahora voy a hacer la siguiente. Aquí ya levanté una cadena, voy a girar el tejido. Ahora voy a hacer los tirantes. Desde el primer punto voy tejiendo 1, 2, 3 y 4 puntos. Voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido. Y aquí me voy a ir tejiendo estos 4 puntos y voy a hacer filas de altura. Cada vez que yo gire voy a levantar una cadena y voy a hacer en total 27 filas de altura. Como ya hice una, me faltarían hacer 26 filas más de altura. Listo, miren, ya hice mis 27 filas. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos aquí a zafar el último punto, solo el último punto, ¿ya? Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a levantar aquí 8 cadenas. 1 y 8, ¿ya? Luego yo me voy a ir acá al primer punto, al primer puntito de aquí, que sería aquí, y voy a hacer un punto deslizado, miren, y luego me quedan libres, miren, estas 8 cadenas, ¿no? Y me voy a ir tejiendo punto sobre punto, miren así. Cada cadenita voy a hacer un punto bajo, así miren, 1, 2 y así hasta llegar a hacer las 8 cadenas. Listo, miren, ya tejí los 8 puntos en las 8 cadenas y recuerdan que aquí zafamos un punto y quedó libre, entonces en ese punto vamos a hacer un punto deslizado, así, y ya miren. Aquí terminaríamos de hacer un tirante. Vamos a cortar la hebra. Y obviamente esta hebrita vamos a pasarla por acá atrás, por la parte de atrás del tirante, ¿no? Vamos a pasar por atrás para luego pues perderla aquí con la aguja por este tejido. Miren, esta es la parte de adelante del tirante que quedaría así para luego meter... Es el ojal básicamente, para luego poner en el botón que pongamos aquí. Ahora vamos a hacer el otro tirante, ¿no? Vamos a hacer lo mismo. Entonces nos vamos a enlazar en esta parte de aquí, miren. Recuerdan que hicimos 1, 2, 3 y 4 puntos. Aquí donde está el cuarto punto que hicimos, vamos a introducir el ganchillo para enlazar. Para enlazar así la hebra, ¿no? Y luego vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí a hacer una cadena, ¿ya? Y en los siguientes puntos, 7 puntos, voy a hacer puntos deslizados. Voy a hacer 7 puntos. 1, deslizados, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos deslizados. Miren, ahora voy a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Y voy a repetir exactamente lo mismo. Como hice aquí, ¿se acuerdan? 4 puntos, 4 puntos. Levanto 27 filas de altura. Luego, en la última filita, recuerden, zafaban un puntito, hacían 8 cadenas. Nos enlazábamos con el primer punto. Acá tejemos luego los 8 puntos de las cadenas. Y finalmente punto deslizado en el punto que zafamos. Eso vamos a hacer aquí. Bueno, ahora vamos a hacer el bolsillito de la pecherita del mameluco. Vamos a hacer 12 cadenitas. Así miren, de esta manera, 1 y 12. Ahora nos vamos a ir tejiendo
un punto bajo en cada cadena. Eso quiere decir que nos debe salir 11 puntos, ¿no? Vamos a tejer 11 puntos en cada una, diré en todas estas cadenitas, ¿no? Luego de tejer 11 puntos, vamos a levantar filas de altura y vamos a hacer 6 filas de altura, contando con esta. Eso quiere decir, si terminamos de hacer esta fila, tendríamos que hacer 5 filas más. Recuerden que cada vez que giremos, vamos a levantar una cadena. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 6 filas de altura, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es girar acá y nos vamos a ir tejiendo puntos deslizados todo alrededor, menos aquí. Solo vamos a hacer aquí, acá y acá. Y nos vamos a ir tejiendo así, puntos deslizados, ¿no? Así, miren, siempre en los finales de las vueltas. Y miren así, hay unos huequitos, entonces es muy fácil irlos realizando, miren. Aquí en la esquina vamos a hacer una cadena y continuamos acá en los puntitos. Acá ya es más fácil porque se puede visualizar las cadenitas, miren. Entonces nos vamos a ir tejiendo así punto sobre punto deslizado, así acá y hasta acá. Listo, miren, ya tejí todos los puntos deslizados. Si ustedes van a coser dejen hebra larga. Yo la verdad le voy a pegar con silicona, así que por eso le voy a cortar. Si ustedes pegan con silicona, pues esta hebrita atrás del tejido la pierden. Y miren, así nos queda el bolsillito y así está el pantaloncito. Miren, aquí yo le coloqué 2 botoncitos, ¿no? Aquí es de su elección cómo poner los botoncitos. Recuerden que hicimos aquí 8 cadenas, ¿no? Para que entre en estos botones que miden exactamente, voy a verles exacto cuánto miden. 9 milímetros de diámetro. No, 9 milímetros miden estos. Y estos de acá miden 1 centímetro. De 9 a 1 centímetro, ¿no? Los botoncitos. Aquí es a su elección los colores que ustedes elijan. Miren, yo aquí así, le cosí aquí y estos acá para poderle poner con estos ojalcitos de acá, ¿no? Y bueno, el bolsillito, miren, la parte que no hicimos, ¿se acuerdan que esta parte de acá fue que la de arriba? Esta, que no hicimos los puntos deslizados, esta va arriba. Entonces esta vamos a colocar así. Miren, aquí el bolsillito. Así, vamos a guiarnos mejor acá. Si miran esta rayita de donde empezaba ya las vueltas girando el tejido, vamos desde aquí hacia arriba a coserle o a pegarle. Así y le centramos. Le miramos que quede centradito y vamos a coser o a pegar solo este lado de acá. Obviamente este queda abiertito, ¿no? Porque es un bolsillito. Y listo, miren, aquí ya le pegué, me queda así, miren el bolsillito. Y bueno, estos tirantitos ya se los pone así cuando ya esté puesto en la muñequita, miren. Calza perfectamente los ojales. Miren, calza muy bien, ¿no? Ahora les quiero enseñar, voy a hacer aquí un detallito de una margarita, de una florcita, ¿ya? Verán, vamos a ensartar estambre de color blanco en la aguja. Y vamos a hacer aquí una flor muy sencilla, la verdad, ¿no? Ay, una cosa también se me está... Bueno, después ya le hacemos eso. Vamos, porque verán, este de aquí se sube así, se debe doblar. Eso también me estaba olvidando. Esto se dobla justo en la rayita donde cambia el color, miren. Vamos a enrollar así, a doblar, no enrollar, sino a doblar. Miren, queda justo así. Y acá le hacemos lo mismo, ¿no? Acá le hacemos lo mismo. Lo mismo. Miren así, simplemente así, justo donde es el cambio de color. Así, miren, ¿no? Entonces ya nos queda así. Así nos debe quedar el shortcito mameluco. Miren, como que simula que fuera de jean, ¿no? Y así nos queda esta parte, deben ser dobladas, ¿ya? Una vez que le doblen así, vamos a hacer, como les digo, la florcita. Entonces la florcita la vamos a ubicar por acá. Entonces la florcita no es que tiene un lugar exactito que cortar las
las filas si es posible. No, ustedes solo píquenle que esté acá, en este lado. No, entonces miren, yo le voy a hacer así la florcita. Me voy a ingresar a un punto de aquí, miren así, ¿no? Y voy a bajar, este va a ser mi centro, ¿no? Y yo voy a bajar 2 filas así para hacer el primer pétalo, ¿ya? Déjenme meter la mano por acá para tener comodidad para poder bordar esta florcita, ¿ya? Entonces vamos, aquí ya me ingresé, ¿no es cierto? Voy a bajar 1 y 2 filas. Como les digo, este va a ser mi centro. Bajo 2 filas y me regreso donde inicié. Miren, así es parecido a los petalitos que hicimos, si es que ustedes hicieron el tutorial del bolsito y la anterior ropa de la muñeca. Vamos a pasar de nuevo acá en el centro y me voy a salir a un lado recorriendo 2 puntos. ¿No? Así, miren. Así. Ahora me voy de nuevo al centro y salgo por aquí mismo. Por aquí. Jalamos. Miren así. Mete sencillita al flor y vuelvo a pincharme aquí en el centro. Y voy a salir 2 puntitos hacia acá. Hacia nuestra derecha. Miren así. Voy a hacer así acá de nuevo al centro. Y me voy a pinchar de nuevo donde empecé este nuevo pétalo. Y voy a jalar. Así de esta manera, miren. Y vuelvo a pasar así al centro. Y salgo 2 filitas más abajo. Así de esta manera. Déjenme jalarle. Eso, miren. Y hago lo mismo. Voy al centro. Voy al centro. Y salgo por acá mismo. ¿No? Así. Y me vuelvo a pinchar aquí en el centro. Ahora voy a hacer lo mismo. Pero se le voy a sacar aquí para que indicarles mejor. Ya. ¿No es cierto? Ya hice así. Ahora voy a hacer lo mismo, pero voy a hacerlo en las... Ustedes pueden dejarle solo la florcita así y ponerle la pepita aquí amarilla. O si no, pueden hacer estos mismos pétalos, pero aquí, en las esquinas. De aquí estas que faltarían. Sería aquí, aquí, aquí y aquí. Hacemos el mismo proceso que acabo de hacer ahorita. Miren, así nos quedaría haciendo como les dije en los otros extremos, ¿ya? Ahora vamos a ensartar estambre de color amarillo. Entonces, miren, para hacer la pepita simplemente vamos a ingresarnos aquí en el centro. Así. En el centro y simplemente vamos a hacer un nudito. Voy a pincharme aquí mismo. A coger un poquito de estambre del centro, así, un poquitito, así, y luego voy a dar 1, 2, 3 vueltitas, 3 vueltitas y sacamos. Miren, aquí se forma como un nudito. Nos volvemos a ingresar aquí mismo en el centro y salimos por atrás. Y ahí ya se forma esa, miren, nos queda esa pepita amarilla, ¿no? Acomodarle este y ya, miren. Entonces aquí nos quedaría así esta margarita. Si ustedes quieren hacerle más margaritas o más florcitas por acá, unas más pequeñas, las pueden hacer. Y listo, miren, ya me cogió la noche, me tocó prender ya las lamparillas. Porque ya estaba viéndose oscuro. Miren, a la final le hice 2 flores.
Creo que se ve así más, no sé, le hice 2 flores. No es que tiene que ser exactita las flores, los pétalos, pero si es posible el mismo. Miren, aquí incluso los pétalos no están tan simétricos, entonces es un detalle así, no tiene que estar tan perfecto, ¿no? Bueno, miren, el mameluco ya estaría terminado, así nos queda la parte de atrás y así nos queda la parte de adelante, ¿no? Bueno, vamos a continuar tejiendo las diferentes piezas. Ahora vamos a hacer el cabello, yo lo voy a hacer de este tono medio ladrillo. Y vamos a iniciar realizando un anillo mágico de 5 puntos bajos. Vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Vamos a cerrar este anillo mágico. Aquí tenemos 5 puntos. Ahora lo siguiente que vamos a realizar son aumentos, o sea, un aumento en cada puntito, pero lo vamos a hacer tomando la hebra de atrás. O sea, miren, esta es la cadena, vamos a tomar esta hebra de atrás, así de esta manera. Los pinchamos así y sacamos un aumento en cada puntito. Aquí hacemos 5 aumentos, ya tengo 1, 2, 3, 4 y 5 aumentos. Y ahí tendríamos ya 10 puntos, ¿no? Todas las vueltas que vamos a tejer vamos a hacerlas en blow. La idea es que nos queden, miren, estas cadenitas para luego aquí hacer los bucles. Ahora, en la siguiente vuelta vamos a hacer un punto igual tomando la cadena de atrás. Y vamos a poner aquí el separador. Ponemos el separador de vueltas, así de esta manera, miren. Y luego en el siguiente puntito, igual cogiendo la cadena de atrás, vamos a hacer un aumento. Y vamos a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Recuerden, cogiendo solo la cadena de atrás. Listo, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 15 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta. Vamos a hacer un punto bajo. Vamos a poner el separador de vueltas. Recuerden que todas las vueltas vamos a hacer en bloque, cogiendo la cadena de atrás. Vamos otro punto, en el siguiente punto vamos 2 puntos y en el tercer punto voy a hacer un aumento. Y voy a repetir este patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Recuerden, tejiendo en las cadenas de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 20 puntos. Vamos a la siguiente vuelta y vamos a tomar la cadena de atrás. Vamos un punto. Vamos aquí 2 puntos. 3 puntos y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Recuerden, tejer solo en las cadenas de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 25 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto. Vamos 2, 3, 4 y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Recuerden hacer la vuelta en bloque. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta. Y vamos a hacer un punto, 2 puntos, vamos a hacer 3 puntos, 4 puntos y 5 puntos. Y en el sexto punto un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 5 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Recuerden hacer esta vuelta en bloque.
Listo, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 35 puntos. Ahora vamos a la última vuelta de aumentos y vamos a hacer 6 puntos bajos. 1 y 6. Y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 6 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Recuerden hacer esa vuelta en bloc. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 40 puntos, ¿no es cierto? Ahora lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a separar, aquí tenemos 40 puntitos, ¿no es cierto? Lo que vamos a dividir es en la mitad, vamos a poner un marcador donde tenga 20 puntos acá y queden 20 puntos acá. Así, por ejemplo, de esta manera. Miren, aquí contamos, ¿no? Desde donde puse el marcador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Qué sería aquí? ¿Ya? Vamos a poner esta señal porque los bucles que vamos a hacer de acá son de un tamaño y los de acá de otro tamaño, porque acá sería el cerquillo y acá sería la parte de atrás, ¿ya? Entonces vamos a iniciar. Listo, entonces vamos a iniciar realizando los bucles de aquí de la parte de adelante, o sea del cerquillo. Y vamos a levantar 19 cadenas. 1, 19. Ahora nos vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada cadenita, o sea 18 puntos sería, ¿no? Hasta el final. Y listo, miren. Ahora sí ya terminamos de hacer aquí 18 puntos en estas 19 cadenas. Nos vamos donde está el marcador, quitamos el marcador y en ese punto donde estaba el marcador vamos a coger el punto completo y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora vamos a levantar 17 cadenas. Listo, aquí ya tejimos 17 cadenas y nos vamos a ir bajando tejiendo punto sobre punto, o sea, nos debe salir 16 puntos en estas cadenas. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 16 puntos. Entonces, en el siguiente punto voy a hacer el punto deslizado. Ahora voy a levantar 15 cadenas y voy luego tejiendo 14 puntos bajos en esas cadenas. Listo, ya terminé de hacer mis 15 cadenas y tejer 14 puntos. En el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado. Voy a levantar 13 cadenas y luego bajo tejiendo 12 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer 13 cadenas y 12 puntos. En el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado. Ahora voy a levantar 11 cadenas y voy a bajar tejiendo 10 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer 11 cadenas y 10 puntos bajos. En el siguiente punto hago un punto deslizado. Ahora, este último bucle que hice de 11 cadenas y 10 puntos bajos lo voy a replicar 12 veces. Contando con el primero que hice. Como ya hice este, me tocaría replicar 11 veces más para completar los 12 bucles de 11 cadenas y 10 puntos bajos. Listo, miren, yo ya terminé de hacer mis 12 bucles de 11 cadenas y 10 puntos bajos. Ahora voy a hacer acá un punto deslizado y voy a levantar 13 cadenas y luego bajo realizando 12 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer 13 cadenas y 12 puntos bajos. Ahora voy a hacer un punto deslizado. Voy a levantar 15 cadenas y bajo realizando 14 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de realizar 15 cadenas y 14 puntos bajos. En el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado y voy a levantar 17 cadenas y voy a bajar tejiendo 16 puntos. Listo, miren, ya realicé 17 cadenas y bajé realizando 16 puntos bajos, ¿no? Ahora vamos acá y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a levantar en total aquí 19 cadenas y bajamos realizando 18 puntos bajos. Listo, miren, yo ya terminé de hacer mis 19 cadenas y 18 puntos, ¿no? Ahora sí, vamos a realizar el
Vamos a cerrar este bucle, vamos a hacer nuestro punto deslizado justo donde está el marcador, nos tocaría hacer. No, vamos a hacer aquí un punto deslizado. Ahora vamos a subir 31 cadenas y bajamos tejiendo 30 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 31 cadenas y 30 puntos. En el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado y voy a levantar 81 cadenas y bajo tejiendo 80 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer aquí 81 cadenas y 80 puntos. En el siguiente punto voy a repetir lo mismo. Voy a hacer 81 cadenas y 80 puntos, una vez más. Listo, miren, ya terminé de hacer mi otro bucle. Miren, total, hemos hecho esto, ¿no es cierto? Ahora miren, hemos hecho 31 puntos, 31 cadenas con 30 puntos. 2 bucles de 81 cadenas con 80 puntos. Este patrón de aquí, de las 31 cadenas y las 81 cadenas de un bucle de 31 cadenas y 2 bucles de 81 cadenas, este patrón de estos 3 bucles los voy a replicar de nuevo acá 2 veces más. Listo, miren, ya terminé de repetir 2 veces más. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a realizar un punto deslizado y vamos a levantar 31 cadenas y bajamos realizando 30 puntos bajos. Luego repetimos de nuevo 31 cadenas y 30 puntos bajos. Vamos a hacer 2 bucles de 31 cadenas. Listo, miren, ya hice mis 2 bucles de 31 cadenas, ¿no? Ahora voy a hacer un punto deslizado. Ahora voy a levantar 81 cadenas y voy a tejer 80 puntos bajos. Voy a hacer 2 bucles de 81 cadenas y un bucle de 31 cadenas. En total voy a hacer ahorita 3 bucles. 2 bucles de 81 y uno de 31 cadenas. Y listo, miren, ya hice, como les dije, 2 bucles. Voy a preparar 2 bucles de 81 cadenas y un bucle de 31 cadenas. Ahora este patrón de estos 3 bucles lo voy a repetir 2 veces más. Listo, miren, ya terminé de hacer todo esto y justo terminamos aquí, ya terminando de hacer estos puntos. Se junta con lo que iniciamos, ¿no es cierto? Ahora miren, yo he puesto aquí unos marcadores, unos separadores, mejor dicho, de vueltas. Lo voy a poner para que no se me zafe. No, aquí es donde terminé, miren, el último bucle. Entonces, miren aquí, yo ya me uno donde empieza el cerquillo. Entonces, quiero que se fijen bien para que puedan poner estos separadores, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, aquí ya empieza el cerquillo. ¿Recuerdan que hicimos unas cadenas aquí de 19? Hicimos las cadenas de 17, de 15 y de 13. Y luego ya empezaban estos bucles, estos buclecitos que son los bucles de 11 cadenas. Justo donde empieza el bucle, miren, de 11 cadenas, ustedes van a irse así. Empieza el bucle de 11 cadenas y pasan así. Esta fila me salto, voy a la siguiente y coloco el separador. Justo miren aquí, donde empieza ese bucle. Justo aquí, ¿no? Y pongo el separador. Me salto, verán, esta fila, si no la de más arribita, ¿no? Y luego voy a contar. Aquí voy a poner el separador y cuento. 1... Miren, para que vean más clarito, voy a salir un poquito. Aquí están estas cadenitas, las hebritas, ¿no? Y voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Justo en la 11 le pongo el separador. Desde aquí hasta acá son 11 hebritas. Y en estas hebritas es donde voy a tejer ahorita el siguiente patrón de bucles. Entonces, miren, como yo terminé aquí, ¿no es cierto? Aquí, miren, está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo aquí voy a acortar la hebra para poderme enlazar acá, ¿ya? Entonces, vamos a cortar la hebra. Zafamos así. Esta hebrita la pasamos por atrás del tejido. Así, y luego ya la perdemos acá debajo, ¿no? Ahora yo me voy a enlazar aquí, ¿cierto? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner
aquí donde está aquí el marcador, aquí donde está el marcador, miren. Aquí me voy a enganchar, saco el marcador, ya no necesito. Y voy a hacer, aquí voy a levantar en total, espérenme un ratito, ya. Aquí voy a levantar 14 cadenas, ¿no? Vamos a levantar 14 cadenas. Listo, miren, ya levanté las 14 cadenas, ¿no? Esta hebrita que queda del inicio la vamos a pasar por acá a debajo para que no nos estorbe, ¿ya? Así. Ya la pasé, miren, ¿no? Y la podemos amarrar con la otra hebrita que pasamos adelante. No apretamos el nudo, simplemente hacemos unos 2 nudos así nada más, no jalando para que no se frunza, es simplemente para que no se nos zafe, ¿ya? Ahora, después de haber realizado estas 14 cadenas, voy a bajar tejiendo 13 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 13 puntos bajos. Recuerden que hicimos 14 cadenas y 13 puntos bajos. Ahora, yo me voy a ir tejiendo en estas hebritas, pero ahorita me toca hacer el punto deslizado, pero no le voy a hacer en la siguiente cadena, sino en la siguiente. Me voy a ir saltando una cadena. Hago el punto deslizado y de nuevo levanto las 14 cadenas. Voy a bajar haciendo 13 puntos bajos, me salto esta cadena y en el siguiente hago el punto deslizado, levanto de nuevo las 14 cadenas y así sucesivamente. Voy a hacer bucles de 14 cadenas y 13 puntos bajos, pero al momento que cierro el bucle, que hago el punto deslizado, me salto una cadena y voy a la siguiente. En total aquí, hasta llegar al marcador, me deben salir 5 bucles de estos. Listo, miren, yo ya terminé de hacer mis 5 bucles. 1, 2, 3, 4 y 5 bucles. A ver, aquí estaría 1, 2, 3, 4 y 5. Con este, estaba contando 5 bucles, ¿ya? Ahora voy a continuar en la misma, porque aquí estaba, miren, aquí estaba el separador y acá. Ya les quité obviamente los separadores. Voy a continuar tejiendo, miren. Me voy a ir tejiendo por esta misma hebrita de aquí, miren, por esta hebra de aquí, me voy a pasar de esta hebra que está aquí, o sea, no voy a continuar por la misma hebra, sino por la de más adelante. Quiere decir que voy a empezar a tejer de aquí, miren, de donde terminé, me paso a la siguiente fila. Voy a poner el separador, ¿ya? Aquí me paso a la siguiente filita de aquí, miren. ¿No? Y me voy a ir tejiendo así en esta fila de acá, ¿no? Hasta llegar acá, porque justo se toparía con donde iniciaron los bucles, miren. Me voy tejiendo así y justo se topa aquí donde ya está el bucle que inicié, ¿no? El bucle el que hicimos de estos 5 bucles, el primerito. Se toparía aquí, miren. ¿No? Recuerden, de la fila que estaba subo una y empiezo a tejer. Ahora voy a tejer de igual forma, saltándome, voy a irme saltando una cadenita, pero los bucles ahora van a ser de 35 cadenas y 34 puntos. Y me voy tejiendo todo hasta llegar acá. Listo, miren, yo ya terminé de hacer hasta llegar, miren, me topó aquí. Ya me encuentro con los bucles que hice acá. Y me deben salir en total 8 bucles. 8 bucles de 35 cadenas y 34 puntos, ¿no? Ya mismo terminamos de hacer el cabello. Los cabellos sí son laboriosos. Pero bueno, ya vamos avanzando, miren. Ahora sí, vamos a hacer esta vueltita de acá. Vamos a hacer lo siguiente, miren. Aquí pues vamos a cortar ya la hebra porque nos vamos a enganchar por la parte de acá. Entonces esta hebrita de igual forma la voy a pasar por abajo. La vamos a pasar por abajo, así hacia abajo, ¿ya? Ahora, yo voy a ubicar donde hice, recuerden que aquí hicimos 8 bucles y acá hicimos 5, 1, 2, 3, 4 y 5 bucles, miren, ¿no? Yo me voy a ubicar aquí, mire, estos son los 5 y estos son los 8, no, estos son los 5. ¿Ya? Porque esta es la referencia del cerquillo que está acá adelante, ¿ya? Entonces, miren, yo me voy a ir acá
Aquí le puse unos separadores para indicarles mejor, ¿ya? Aquí, como yo les decía, están los bucles que hicimos, los 5 bucles, ¿no es cierto? Entonces, miren, de estos bucles que hicimos aquí, me salto 1, 2 y en la tercera fila voy a hacer y voy a coger, miren, de aquí a esta dirección así, me paso y cuento 1, 2, 3, 4 y 5 le pongo. Desde aquí hasta acá tiene 5. Entonces voy a hacer aquí 5 bucles, voy a hacer, ¿ya? Entonces nos vamos a enlazar justo donde están puestos los marcadores, como les dije. Voy a enlazarme aquí. Quito este separador y me enlazo aquí. Voy a coger así. Me voy a meter así. Así de esta manera. Y voy a levantar 18 cadenitas aquí. Voy a hacer así, 1, 2 y así hasta 18 cadenas. Listo, ya hice mis 18 cadenas. No, ahí tengo 18 cadenas. Ahora me voy a ir bajando, tejiendo 17 puntos bajos. Y esto lo voy a hacer en cada uno de estas hebritas. No me voy a saltar ninguna hebra. Voy haciendo 1, 2, 3, 4 y 5 me deben salir. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 5 bucles de 18 cadenas y 17 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora me voy a ir tejiendo, miren así, ¿no? Voy a, donde está mismo miren, aquí está la misma fila que yo estaba tejiendo, me voy a ir tejiendo así. Me voy recorriendo esta fila hasta llegar aquí, donde ya, miren, es la fila de atrás, sería de esta, ¿no? Hasta aquí. Hasta justo, le voy a poner incluso el separador. Hasta donde está aquí, miren. ¿No? En total, a ver, veamos cuántos puntitos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. En estas 10 hebritas, contando desde aquí, me voy así. Voy a tejer bucles de 39 cadenas y 38 puntos bajos. Pero voy a hacer 5 bucles nada más. Pero me voy a ir saltando una hebrita. Como tengo 10, si me salto una, me van a salir 5. Entonces levanto 39 cadenas y bajo con 38 puntos bajos. Y así voy a hacer hasta llegar acá. Aquí, bueno, ya terminamos de hacerle el cabello con esos bucles que hicimos, los últimos 5 bucles de 39 de cadenas. Y bueno, miren aquí, yo ya le estoy colocando para que más o menos ustedes se guíen. Primero, el centro, miren el centro. Puse un alfiler, va con el centro de la cabeza del anillo mágico, ¿no? Entonces, obviamente, los bucles chiquitos son de adelante del cerquillo, ya vamos a ir acomodando, y los de atrás. Recuerdan que primerito, en la fila del inicio, hicimos los bucles de adelante que eran en 20 puntos, y acá 20 puntos que hicimos 20 bucles, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es separar estos 20 bucles que son de la parte de acá abajo. Miren, aquí yo le alineé los 2 primero. Entonces eso quiere decir que si aquí tengo 2, acá debo tener 9, 9 para que sean 18, 19 y 20. Entonces miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y justo miren 9. Y aquí ya empiezan los chiquitos. Estos bucles yo los voy a colocar aquí. Igual los 9 del lado de acá. Pero primerito tengo que centrar los del centro, ¿no? Que hicimos, ¿se acuerdan que hicimos en el centro? Tenían 2 bucles que eran me parece que era de 31, sí, de 31 cadenas, eran 2 seguiditos. Esos 2 seguiditos los voy a colocar atrás de la cabeza, miren, con el mismo espacio de acá y el mismo espacio que quede acá, ustedes lo van a centrar, ¿ya? Entonces esto vamos a empezar a pegar con silicona. Listo, miren, aquí le pegué ya o sea, no le pegué, le puse con los alfileres la mitad para que ustedes miren cómo debe ir colocado. Si ustedes pueden observar, aquí son estas 2 del centro. Este es del lado de acá y esta ya empieza del otro lado, ¿no? Entonces yo voy a ir colocando, miren, esta, si ven que tiene una ligera inclinación para acá, es como para luego agarrar así y hacer aquí la trenza, ¿ya? Entonces aquí, miren, yo más o menos le puse hasta aquí.
¿no? Entonces más o menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filitas, de 6 a 7 filitas le dejan aquí y le van ubicando así. La una va a ir así y la otra se unen de aquí y luego acá esta ya también se va a virar así al otro lado. Porque esta es parte de la otra, ¿no? Voy a poner aquí unos alfileres para que más o menos le miren cómo va a ir. Algo así, ¿no? Algo así. Quiero como que es como cuando se hace la trenza, se parte en la mitad y un lado va acá y el otro lado va acá. Algo así, miren. Vamos a ir pegando estas una cerca de la otra, pegada al lado de la otra y vamos curveándole para acá. Pegamos de aquí hacia acá. Luego esto ya queda, miren, suelto. Entonces quedan aquí justo 6 hebritas que vamos a hacer las trenzas. Queda 2, 2 y 2. Entonces aquí vamos simplemente nosotros a hacer una trencita así para que quede aquí hacia adelante. Luego ya que le formemos todo lo de arriba, ya va a ir dando forma. Y bueno, aquí le vamos a hacer ya al último la trencita, ya le hacemos aquí, ¿no? Si les queda muy churoso, pues estírenle un poco así para que les quede las trencitas largas. Pero este es el objetivo, así vamos a pegar y acá también así, tal cual. Miren, aquí ya le pegué, así es la idea. No es que aquí te quedarles perfecto, me quedan unos huequitos, no importa, porque como tengo más cabello le voy a ir tapando. Pero esta es la idea, miren, para que las trenzas vayan hacia adelante, ¿ya? Miren, así nos va quedando, ¿ya? Miren, ahora como ya está sujeto atrás pegado, básicamente vamos a pegar esta partecita de aquí con silicona, ¿ya? Ahora les quiero indicar cómo poner el cerquillo, miren. En el cerquillo nosotros tenemos 1, 2, 3 y 4 bucles. ¿Se acuerdan que hicimos de 19, 17, 15 y 14 y 13 cadenas? Y luego hicimos 12 bucles de 11 cadenas. Entonces esos 12 bucles vamos a dividir en la mitad, 6 para acá y 6 para acá, ¿no es cierto? Entonces estos son, este de aquí, miren, aquí están 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hasta aquí. Este otro es del otro lado, sino que le pongo aquí porque miren, quiero que vean cómo estos dos tienen que ir al centro, ¿no? Estos dos vamos a poner al centro y luego vamos a un lado y a un lado poniendo, miren, así. No le peguen hasta la punta, solamente hasta donde está, miren, para que quede esto así alzadito, ¿no? Así vamos a pegar. Y el otro lado replicamos lo mismo. Listo, miren, así quedaría ya pegado el cerquillo y los cabellos de acá. Ahora vamos con la siguiente fila. Miren, aquí hay los 5 bucles que hicimos más pequeños, que van arriba del cerquillo. Estos los vamos a ir ubicando así. Vamos a ir poniéndoles así. El otro va por acá. Así como mismo van cayendo, miren. No es que estiramos ni nada más. Voy a pegarlos para que los vean. Y así, miren, ubicamos estos bucles, 1, 2, 3, 4, 5. No es que es un lugar exacto, simplemente nos quedaría así. Luego vamos a ir con los bucles de esta misma fila. Estamos yendo por filas, ¿no? Miren, estos son los últimos. De ahí, estos bucles de acá, vamos de igual forma ubicándolos así, así y así vamos pegando. Ya le voy a pegar para que lo miren, ¿ya? Y listo, miren, así le pegué. Son 8 bucles, ¿no? Miren, 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 bucles. 4 acá y 4 acá, ¿no? O sea, no es que tiene una medida. Siempre las puntitas déjenle así para que se vea así, miren, ¿no? Y ahora estos son los últimos bucles que hicimos, ¿no? Recuerdan que hicimos 5 para acá adelante y 5 para atrás. Entonces, de igual forma, estos los vamos a ubicar así, acá adelante y estos acá atrás. Y miren, así finalmente nos quedaría ya el cabellito. Miren, todo pegado hacia atrás, miren, atrás les debe quedar así y así adelante, ¿no? Entonces aquí ya le vamos a ver, le vamos a hacer unos moñitos, algo para hacerle las trencitas, ¿no? Vamos a hacer esta última pieza que es bien chiquitita, que son los lacitos, los moñitos para hacer las trenzas. Vamos a dejar así como unos 5 centímetros nada más al inicio y vamos a levantar 14 cadenitas. Vamos a hacer 14 cadenitas. Uno, 14. Ahora vamos a hacer un punto bajo en cada cadenita, o sea, 13 puntos bajos. Listo, miren, ya hice mis 13 puntos. Ahora
giro el tejido y voy a hacer 13 puntos deslizados hasta llegar al otro lado. Listo, miren, aquí simplemente vamos a cortar y vamos a dejar el mismo largo de acá. Y ya. Para poder amarrar así en la trencita. Le vamos a poner un poquito de rubor. Miren, yo tengo esta pintura textil que es color coral rosadito. Le mezclo, miren, con un poquito de agua. Aquí tengo un poquito de agua, les voy a indicar. Yo suelo ponerle muy aguadito para poder difuminar. Miren, así. Cojo un poquito de pintura y le mezclo aquí así. Le hago realmente aguadito. Y ya se me regó un poquito aquí, miren. Uy, bastante, no solo poquito. Bueno, ya le recogemos. Y le hago así aguadito para poder poner el ruborcito. Y que se penetre por toda nuestra muñequita. Ya, ahí nomás, miren, así de aguadito. Es más agua que pintura realmente. ¿No? Ya le limpié el regadero que hice. Entonces aquí, miren, simplemente vamos a poner el rubor. Entonces aquí vamos a poner simplemente así el ruborcito. Aquí en esta partecita así, miren. Si le miran cómo se va difuminando, pueden ponerlo así con el dedo, con una esponjita, con pincel, como ustedes deseen. Lo importante es que se mire así. Van a poner aquí en la otra mejilla y arribita de la nariz. Vamos a colocar aquí en la trencita, solamente para agarrarle así, miren. Le ponemos aquí así, como moñito nada más, ¿no? Damos una vueltica y al otro lado con el otro cabito le vamos a amarrar. Así, miren, para que adelante quede así. Acá al otro lado le amarramos, le hacemos 2 nuditos, 1 y 2 nuditos muy fuertes. Y los excesos le cortamos con la tijera. Y listo. Eso sería todo. Y ya nos quedaría así la muñequita. Voy a levantar la cámara para que la vean completita. Miren, así nos quedaría ya nuestra muñequita. Con sus zapatitos, su mameluco. Miren su bolsillito, los detalles, ¿no? Y en la parte de aquí atrás, ¿no? Y listo, ya tenemos terminada nuestra hermosa Sofía. Espero que hayas disfrutado cada punto y cada detalle tanto como yo. Recuerda que no hay 2 amigurumis iguales. Cada uno lleva un poquito de tu propia magia. Me encantaría ver cómo te quedó. No olvides compartirme una foto en mis redes sociales o déjame un comentario contándome para quién será esta pequeña muñeca. Me hace muchísima ilusión leerte. Y no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar la campanita. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.